Naruto 3 son multitud 181, 200. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. Anko abrió los ojos y vio a Kakashi y a Okuji de pie junto a su cama. Parpadeó. Sintió un hormigueo en la piel, muy distinto del dolor punzante de las quemaduras que recordaba vívidamente haber tenido antes de quedar inconsciente. La Kunoichi apretó los dientes. Era la aprendiz de Orochimaru, por Dios. Tenía que ser mejor que eso. Satoshi podía ser un prodigio Uchiha con un Sharingan en pleno funcionamiento, pero eso no significaba que Anko pudiera perder contra ella. No deberías ser tan duro contigo mismo. Su mirada se fijó en el chico a su lado. ¿Tan fácil la interpretó? Perdí la primera ronda. Debería haberlo hecho mejor. Estoy seguro de que puedes hacerlo mejor, le dijo Kakashi con sorprendente sinceridad, pero ya lo hiciste lo mejor que pudiste hoy. Aún puedes mejorar mañana y pasado mañana. ¿Cuándo empezó Kakashi a sonar como un anciano que regalaba perlas de sabiduría? Para ti es fácil decirlo, murmuró. Venceste a todos en los exámenes Chunin hace años. Yo también estuve a punto de morir 5 veces estos últimos meses. Kakashi se cruzó de brazos y Anko se encogió ligeramente. Si perder la primera ronda de los exámenes Chunin te obliga a esforzarte aún más para evitar mi situación, adelante. Tendré algo menos de qué preocuparme. Anko lo miró enarcando una ceja, aunque aún sentía el ardor de su comentario. ¿Te preocupas por mí? Asintió como si fuera obvio. Todos morimos tarde o temprano. Solo quiero retrasar ese momento hasta el último segundo posible. La Kunoichi no supo qué responder. Sabía que todos morirían, pero oír a Kakashi hablar con ese tono de firmeza, en lugar de a un viejo Jonin o a Orochimaru-sensei, sonaba más amenazante. Más cerca que nunca. Kakashi la miró en silencio. Okuji se acurrucó perezosamente como una manta cálida y esponjosa sobre su cama y sus piernas, consciente de sus garras y su tierna piel. Ocupaba la mitad de su cama, incluso sin cola. Anko no tenía ni idea de por qué le gustaba hacer eso, pero al menos encontró algo que hacer con sus manos y acarició su pelaje blanco. Rin va a pelear contra Satoshi, ¿sabes? A Anko no le gustó más que a Kakashi, pero tenía que romper el silencio de alguna manera. Deberías quedarte con ella. En vez de conmigo. El Chunin ladeó la cabeza. No está en una cama de hospital. Lo hará, si no se rinde primero. Dudo que Rin se rinda después de haber llegado tan lejos. Kakashi miró al suelo, luego al techo, antes de volver a mirarla. Quiere demostrarse a sí misma que puede luchar contra oponentes más hábiles. ¿Qué quieres demostrar tú? Igual. Era la aprendiz de Orochimaru. Quería demostrar que podía con las peleas más difíciles, y mira qué bien le fue. ¿A quién? Una respuesta le quedó en la lengua, pero se la mordió. A todos sonó vacío al pensarlo. Pero era solo para ella misma. Ya conocía el alcance de sus habilidades. Sabía que podía hacerlo, y aún así, Okuji seguía despatarrado en la mayor parte de la cama inferior. Ella no dejaba de acariciarle el pelaje. Las expectativas pueden ser una carga muy pesada. Kakashi tenía una mirada perdida, casi triste. No tienes obligación de cumplirlas. Anko suspiró. La olla llamando a la tetera negra. No me fue tan bien. Ella lo miró enarcando una ceja. ¿Según qué estándares de mierda él no salió tan bien? ¿Bromas? Eres increíble. Antes eras fuerte, y ahora con ese Kekkei y Genkai tuyo, puedes con todo. Una comisura de sus labios se curvó, estaba segura. Casi muero 5 veces en pocos meses. Y siempre volvías sano y salvo. Eso me parece suficiente. Cerró los ojos, felizmente. Sintió a Okuji resoplando, riéndose. Sobre ella. Tú también. ¿Acaso eso no te hace increíble? Anko juraría que no se sonrojó. En cambio, frunció el ceño. No fue gracias a mí que salí con vida. Algo en sus ojos cambió, al menos eso creía ella, y cambió de estrategia. ¿Cuándo salí vivo por mi cuenta? La Kunoichi sacó a relucir todos sus recuerdos de esos momentos. El primero que mencionó probablemente fue su envenenamiento en Konoha. Había pasado días rehabilitándose antes de salir en una misión. En la que fue atacado por un Jonin de Kumo y casi se cae de una cascada con Obito. El tercer caso fue la frontera de Iwa. Kusina-san y Sarune-san habían corrido a velocidad de Jonin a Konoha para encontrar un antídoto antes de que muriera desangrado o envenenado. Había sido un caso muy justo.
El cuarto y el quinto probablemente estaban en su última misión, en la que Kakashi fue secuestrado 2 veces. Orochimaru-sensei y algunos equipos de Konoha lo liberaron, aunque muy pocos regresaron con vida. Sus labios se torcieron en una mueca. Te salvaste a ti y a Obito de caer de una cascada. Kakashi asintió. Eso es 1 de 5. Encogió los hombros y empezó a acariciar la cola de Okuji. Algunos piensan que debería ser mejor. El destello amarillo es mi sensei, Y. Su voz se apagó, negó con la cabeza y continuó. Sé cómo es. Querer demostrarles a todos que eres más que alguien aferrado a una leyenda. Salir de su sombra. Anko guardó silencio. No le importaba quedarse a la sombra de Orochimaru-sensei y un poco más. Necesitaba crecer primero, pero quería que ese progreso fuera más rápido. La guerra seguía en su apogeo, Konoha necesitaba a todos en el campo de batalla. Necesitas tiempo para hacer eso, y siempre sentirás que estás haciendo muy poco, porque las expectativas sobre ti son demasiado altas para cumplirlas en apenas un año. Kakashi se acercó a ella, sin llegar a ponerle una mano en el hombro, porque él era así. Dale tiempo. Otra sonrisa. La paciencia es la clave, ¿verdad? Anko resopló, puso los ojos en blanco y miró su manta respiradora. Como si no lo supiera, Kakashi empezó a caminar hacia las escaleras que conducían a las platinas. Voy a ver si Gai necesita apoyo moral, bromeó, nunca se sabe. Parece que su lucha ha terminado. La Kunoichi lo miró fijamente y se preguntó cómo era posible que supiera eso. No podía oír nada fuera de la enfermería. El Chunin miró a Okuji con una ceja enarcada. Sin decir palabra, el invocado gimió, se bajó de la cama de Anko y arrastró sus patas hacia Kakashi antes de que abandonaran la habitación. El próximo combate será Rin Nohara contra Satoshi Uchiha. Eso sonó a paliza, en la humilde opinión de Kat. Esa Uchiha tenía el Sharingan, el Katon, el Futon, el Kenjutsu y el increíble prodigio de su clan apoyándola. Se convertiría en una temible luchadora de primera línea. Enfrentarla a una médica en prácticas era simplemente pedir una caída al suelo sin ningún tipo de ayuda. El chakra de Obito Uchiha era un torbellino de miedo e ira. Pero sobre todo miedo. Se giró hacia su compañera para decirle algo, pero la chica negó con la cabeza y bajó a la arena para enfrentarse a su poderosa oponente. Eso requirió de agallas de ninja. El Jinchuriki y el extraño semidemonio fruncieron el ceño ante el anuncio. ¿Quién ganó el último partido? El Uchiha giró la cabeza bruscamente. Va Kakashi. Rin luchará contra Satoshi y tú, ¿ganó Gai? Sí. Obito apretó los dientes. Su chakra casi hervía. Es rapidísimo, ¿vale? Pero ahora Rin tiene que luchar contra Satoshi. ¿No te importa? Sí. Kakashi se acercó a la barandilla con su compañero mirándolo fijamente. Un escalofrío en su chakra traicionó su calma exterior. ¿En qué estaba pensando? Pero luchar contra ella es decisión de Rin. En el futuro, no lo será. El Uchiha balbuceó ante eso, antes de que la verdad de sus palabras se asimilara y se quedara en silencio. Kat se preguntó por qué Ataque empezó a soltar esas verdades fatalistas. No era por los hermanos Relámpago, o Kat se habría dado cuenta hacía tiempo. Quizás fue por la desastrosa discusión con Sandaime-sama. Eso era mucho más probable. No pasó inadvertido para los Anbu que el chakra del Biju se arremolinaba con un resentimiento impresionante. Incluso el del semidemonio, a veces, pero su chakra mixto se inclinaba más hacia el enfado que a cualquier otra cosa. El de Ataque fluía casi con lentitud mientras se apoyaba en la barandilla. Se sentía exhausto. El gato se giró hacia la esquina donde se escondía el perro. El chakra principal está agotado. Tenía la clara impresión de que Oun no entendía. Repite. Más claro. Lo haría, si pudiera. ¿Agotamiento? Preguntó, inclinando la mano hacia los lados de forma regular. El chakra de soporte es, ¿cómo? No fue culpa de Kat que no hubiera una señal con la mano para decir resentido. Qué confuso. El perro tardó mucho, mucho tiempo en hacer señas. ¿Más claro? Kat casi se acercó a su Taicho para hablar y romper el jutsu de camuflaje de ambos. ¿Por qué? ¿Por qué no podía simplemente crear otras señales con las manos para expresar lo que sentía? ¿Por qué Ataque tenía que ser tan difícil? Jinchuriki. Mapache esperó que comenzara la pelea e ignoró la mirada insistente de Guro. Uchiha fue el primero en hablar, sonriendo con suficiencia. Deberías rendirte. No. Nohara se había curado, pero no le quedaba mucha energía. El chakra que le quedaba vibraba como si intentara abandonar su cuerpo por completo.
Tenía agallas de acero para seguir enfrentándose a su oponente. Uchiha ladeó la cabeza. Morirás. Ni se te ocurra decir eso, Satoshi. El otro Uchiha, Obito, casi saltó por encima de la barandilla, pero el ataque lo sujetó por los brazos. El semidemonio simplemente observaba con un dejo de preocupación. Satoshi lo ignoró. Nohara no se echó atrás. No dejaré que ganes tan fácilmente. Maldita sea, el destello amarillo había criado a unos niños con una voluntad de hierro. Los viajes de ataque al hospital, y de vuelta, demostraban su terquedad por seguir vivo. Obito no se había rendido ni una sola vez durante el tiempo que el equipo sabueso estuvo con su compañero, y ahora el futuro médico le ponía trabas a un prodigio Uchiha. Justo lo que quería. Satoshi sacó su katana con indiferencia mientras el supervisor anunciaba el comienzo del combate. El Uchiha atacó al médico al instante siguiente. Rin se lanzó a su derecha y lanzó una bomba de humo, envolviéndolos en una densa nube de humo. Claramente no fue suficiente para bloquear el Sharingan, porque la Kunoichi se lanzó justo donde estaba la médica. Pero ella ya estaba haciendo algunos sellos manuales. Suiton. Onda de agua salvaje. Satoshi detuvo su ataque frontal, se hizo a un lado y se impulsó desde el suelo para cortar el costado derecho de Rin. La médica detuvo su jutsu, sus manos brillaron azules con su chakra y se giró para enfrentarse de frente a la katana de Satoshi. Agarró la hoja con una mano cubierta de chakra, sorprendiendo a casi todos, y apuñaló al prodigio con su bisturí de chakra izquierdo. La Uchiha arrancó su katana de la mano de Rin y saltó hacia atrás, evitando por poco su bisturí. La Kunoichi siseó mientras la sangre corría por su palma. Fue un movimiento audaz, aunque podría haber terminado la pelea en ese momento, de haber funcionado. Katon. Gran bola de fuego sin jutsu. La bola de fuego característica de Uchiha se dirigió directamente hacia la médica, pero esta ignoró el dolor en la palma para realizar sus propios sellos. Suiton. Onda de agua salvaje. Los dos ninjutsu chocaron, hirvieron y silbaron, mientras el vapor caliente llenaba la arena. Futon. Palma del vendaval. Satoshi dispersó el vapor con su jutsu, revelando a la médica que atendía su propia herida. Rin demostró que haría lo imposible por asestar un golpe, incluso si se sentía desesperada, pero tenía que arriesgarse. Mapache sabía que era difícil estar acorralado. El Uchiha le lanzó otro shuriken a Rin, quien los esquivó y lanzó otra bomba de humo. Satoshi resopló y se lanzó al humo con su katana. Mapache vio a las dos kunoichi chocando, katana contra kunai, ocultas entre el humo. Vio a un clon de agua lanzándose en Bon a la Uchiha, quien se abalanzó a un lado tan rápido como pudo, pero no lo suficiente como para evitar un rasguño en el brazo. Satoshi lanzó un kunai a través de la cuenca del ojo del clon, convirtiéndolo nuevamente en agua infundida con chakra. Ya he tenido suficiente, gruñó, guardando su katana en su funda y corriendo hacia el genin. Rin preparó sus bisturíes de chakra, pero cometió el error de mirar el Sharingan de Satoshi. Ella cayó de rodillas al suelo con Satoshi sobre ella como una sombra vengativa. Ni se te ocurra. Le gritó Obito a su pariente, pero la pelea ya había terminado. Ryuji miró a las dos kunoichi y anunció. Satoshi Uchiha gana el combate. Los dos compañeros de Rin saltaron para ayudar a su último miembro. Satoshi bebió un antídoto de un frasco guardado en su bolsa antes de aplicarle el genjutsu a la médica, quien despertó de golpe con un jadeo. No hacía falta un sensor del calibre de Kat para percibir lo conmocionada que estaba. Los tres compañeros intercambiaron unas palabras demasiado bajo para ser oídos por encima del ruido de los demás y se dirigieron a la enfermería. Los dos chicos cargaban con la mayor parte del peso de la chica. El semidemonio se unió a ellos al instante siguiente, y los 6 ambulos siguieron de nuevo. El partido final será Gai Maito contra Satoshi Uchiha. Suena a una pelea intensa, Rin. Anko hizo pucheros, pues extrañaba la pelea de su compañero contra ese Uchiha increíblemente fuerte. La kunoichi asintió con cansancio. Lo fue. Y estuviste increíble. La sonrisa de Obito era amplia y radiante, y agitó los brazos junto a la cama de Rin. Ni siquiera pudo esquivar el senbon que lanzó tu clon de agua. Bloqueaste su katana con tu chakra. Kakashi ladeó la cabeza. Fue arriesgado. Fue increíble. Sorprendió a Satoshi, concedió el Chunin a Obito, levantando las manos, pero no lo suficiente. Si Rin hubiera logrado ese golpe, habría ganado. La kunoichi castaña se sonrojó y bajó la mirada hacia su manta. Le habría dado en el hígado. Y habrías ganado. Anko había estado a punto de derrotar a Satoshi 2 veces, una con su veneno y otra con sus hilos Sanari, pero nada tan letal.
De todas formas, ese Uchiha tenía el antídoto. Un bisturí de chakra en el hígado habría tardado un poco en matar, pero Okage-sama habría detenido el combate antes. Una victoria de un solo golpe. El rubor de Rin se intensificó y jugueteó con su manta, aunque sus reservas de chakra estaban casi agotadas. Pensé en arriesgarme. Okuji clavó el hocico en el brazo de Rin. Solo por esta vez. Si no hubiera sido un mano a mano, ella sonrió al oír la llamada. Los habría tenido a todos para que me cuidaran las espaldas. Obito rió y gritó. Claro que sí. Kakashi y Okuji asintieron, y Anko le sonrió. Habían obligado al equipo de Satoshi a rendirse en el pantano venenoso, aunque sin sufrir heridas, y si además contaban con Kakashi, Okuji, Minato-san y Orochimaru-sensei de su lado, podrían enfrentarse a todos. El examen Chunin fue solo una prueba para demostrar que podían valerse por sí mismos. Pero fuera de su aldea, en el campo de batalla, ellos serían más fuertes y juntos. Ese pensamiento hizo que Anko sonriera más ampliamente. Ahora Satoshi luchará contra Gai, comentó Kakashi. Anko había visto lo rápido que era Gai y cuánto tiempo podía mantener el ritmo. No sentía lástima por el arrogante Uchiha, aunque estaba cerca. El rival eterno de Kakashi había superado a Asuma, vencido a Kurena y estaba a punto de enfrentarse a Satoshi después de que ella y Rin la cansaran. No, Anko no la compadeció. ¿Podemos irnos a ver eso? Nos iremos después de que termine ese partido y Okage-sama nos haya hablado, le dijo Rin, y iremos directamente al hospital. Pero estoy bien. Anko tiró de su manga izquierda carbonizada para mostrar su piel en proceso de curación. ¿Ves? Ya no tengo quemaduras. A menos que alguien tenga chakra de naturaleza acuática para prestárselo a Rin, no habrá salida. Kakashi se cruzó de brazos, como si su tono no implicara ya que no se iría. Obito se ajustó las gafas. Bueno, siempre puedo pedirle a Gai que me lo diga. Rin rió con cansancio. No tienes que quedarte aquí. Tampoco tenemos que ver a Gai corriendo y gritándole a Satoshi, dijo Kakashi, encogiéndose de hombros. Prefiero quedarme aquí. Yo también, añadió Okuji, apoyándose en su mano. La kunoichi le acarició la cabeza y miró a los demás. De todas formas, ni siquiera puedo verlo moverse. Obito se sonrojó y se rascó detrás de la cabeza. Anko le sonrió. No tengo a dónde ir ahora, ¿verdad? Rin se mordió el labio y rió entre dientes. Estaba un poco herida y muy cansada, pero parecía disfrutar de la atención de sus amigos. Se acomodó en su cama y acarició a Okuji, cuyos colmillos se abrieron en una sonrisa. Habían hecho lo mejor que pudieron. Ahora solo les quedaba esperar. Esos 8 genin habían luchado muy bien. Hiruzen escuchó las opiniones de sus 5 jonin sobre las peleas. Le dijeron que era un grupo de genin notablemente fuerte, y todos demostraron habilidades de nivel Chunin. El arsenal de Katon de Obito, Asuma y Anko era sólido, al igual que el eficiente Suitone y Ryojutsu de Rin. Kurenai ya dominaba el Genjutsu, mientras que Gai poseía una resistencia, velocidad y dominio del Taijutsu increíbles para un genin de su edad. Suficiente para sobrevivir incluso al prodigio Uchiha, quien usaba ninjutsu de 2 elementos diferentes. Todos demostraron rapidez mental y planificación, suficiente para coordinar operaciones a pequeña escala si era necesario. No fue una sorpresa para el Hokage que los 8 genin merecieran un ascenso. También le hizo fruncir el ceño y reflexionar, hasta altas horas de la noche, si estaba haciendo lo correcto. Los Chunin recibían misiones más peligrosas que los genin. A menudo, los Chunin eran separados de sus compañeros genin según lo considerara conveniente Hiruzen. Un Hyuga podía ser sacado de un equipo de alto rendimiento y colocado en un equipo de rastreo, por ejemplo. Podía tomar a los 2 Uchiha y colocarlos en una unidad de usuarios de Katon. Podía tomar a Kakashi y colocarlo, en cualquier lugar, en realidad. Kakashi, Okuji y Kurama. Hiruzen se encontró inspeccionando el gran mapa del mundo, colocado sobre su escritorio en la Torre Hokage desde el comienzo de la guerra, hasta bien entrada la noche. Una vela solitaria iluminaba el centro de la habitación. El Raikage se acercaba. El Tsuchikage había tomado la iniciativa. El Hokage esperaba haber tomado la decisión correcta al confiar tanto en Kiri como en Suna. Kusanokuni, Shimonokuni y el océano sur de Kiri eran los principales campos de batalla de la Tercera Guerra Shinobi. Perder terreno en uno solo de ellos significaría que pueblos enteros de Inokuni serían invadidos por ninjas enemigos. Pero Hiruzen no podía esperar mantenerlos a salvo sin apoyo. Danzo, a pesar de su pasión por las malas, siempre apoyó a Konoha. Si en algo podía confiar, era en que lucharía con uñas y dientes por cada centímetro de Inokuni.
Eso era lo que Konoha necesitaba ahora, y Hiruzen aceptaría toda la ayuda posible. Contrariamente a lo que creía el imitador del Kyuubi, Hiruzen observaba atentamente cada movimiento de Danzo. Escuchaba atentamente los informes de Tortuga y Conejo sobre la actividad de Root y le expresaba sus preocupaciones y protestas sobre las acciones de Danzo siempre que podía. Pero la guerra se ha prolongado demasiado. Casi 5 años, y no parecía haber señales de que terminara. Konoha necesitaba una tregua, si no la paz. Y, sin embargo, lo único que hacían era reclutar a más de sus hijos para matar y morir en un campo de batalla creado por sus padres. Piezas prescindibles de un tablero de shogi. Pensó en Asuma y decidió que Konoha necesitaba encontrar algo para poner fin a la guerra de una vez por todas, y no estaban buscando en los lugares adecuados. En el frente, los combates continuaban, y el número de muertos aumentaba cada día. Pero ninguna de esas muertes importaba. Todos, sin importar la edad, simplemente intentaban ganar tiempo y esperar más refuerzos. Pero primero, antes de que pudiera pensar en enviar incluso a los shinobi Anbu que custodiaban Konoha, tenían que encontrar a los espías Iwa en sus filas y a los Iwanin que ya acechaban dentro de Inokuni. Tan pronto como Kusina se lo dijo, Hiruzen envió 2 equipos para encontrarlos cerca de su frontera con Kusa. Exploradores y atacantes, para encontrarlos y matarlos. Había pasado un mes y no recibía ningún informe de ellos. Era preocupante, como mínimo, pero con los exámenes Chunin y el Raikage acercándose, y con la disminución de Jonin y Chunin en Konoha, no podía dispersar demasiado sus fuerzas. Danzo había enviado a sus propios shinobi de Root y recientemente encontró a 16 ninjas de Iwa, 20 antes de que Root interviniera, interceptando y bloqueando las vías de comunicación de Konoha con sus tropas en Kusa. No todos, por supuesto, o el Hokage los habría encontrado mucho antes. Con la luz menguante de su vela, Hiruzen se dio cuenta de que tendría que enviar más niños para manejar una situación digna de Jonin y Anbu. Casi encendió su pipa para aliviarse. Cada vez que tenía que hacerlo, no podía evitar pensar en su hijo y en su propia ilusión de poder mantenerlo a salvo. El equipo de Astunia habría sido la opción obvia si los Inuzuka y los Hyuga hubieran aprobado el examen Chunin. Con la acción combinada de detección de chakra, rastreo olfativo, Byakugan y Sharingan, habrían encontrado a los 16 Iwanin y se habrían encargado de ellos. Pero esta no era una misión para Genin. El equipo de Minato era el siguiente en la fila. Kakashi demostró ser un excelente rastreador de chakra y olfato, fuerte en el campo de batalla, extremadamente astuto en la estrategia y capaz de cambiar sus planes sobre la marcha para adaptarse a la situación. ¿Cuánto mérito de Kurama se debía a eso? Él no lo sabía. Se desconocía el alcance de las habilidades de Okuji. Dada su naturaleza de chakra, podía usar Katon y Raitón. Pero Oundi también había informado de su uso de Doton, y con las reservas de chakra de un Bihulu condensadas en un zorro de 3 colas, era imposible predecir su alcance. Obito dominaba bien su Katon, poseía grandes reservas de chakra y resistencia, y era capaz de pensar con rapidez. Rin tenía 2 ninjutsu Suiton a su disposición, además de bisturíes de chakra, aunque rudimentarios, Senbon, conocimiento de venenos y antídotos, e Iryojutsu. Pero ninguno de ellos era Jonin, y Hiruzen dudaba mucho que Danzo permitiera que esta misión se llevara a cabo con solo 3 Chunin, 2 de los cuales acababan de ascender. Asignaría a sus propios shinobi raíz para ayudarlos en la batalla, y Kurama bien podría rechazar su ayuda. El Sandaime se pellizcó el puente de la nariz. Tendría que asignar a algunos de sus Anbu. Gente por la que estaba seguro de que Kurama no armaría un escándalo. Sería facilísimo enviar al equipo sabueso completo y a los 3 Chunin. Pero Konoha necesitaba a todos los shinobi aptos para protegerla, sobre todo considerando que algunos equipos de Iwa ya se habían infiltrado a sus espaldas. ¿Quién podía decir que otros enemigos no habían seguido su ejemplo? Negó con la cabeza. Ni siquiera por el hijo de Sakumo, un Jinchuriki con una racha de mala suerte de 1000 años, podría prescindir de más de 2 Anbu. Konoha no podía permitírselo. Apenas una semana después de los exámenes Chunin, el equipo Minato, junto con Oundi Cat, ya recibieron una misión. Se han avistado 16 Iwanin de nivel Chunin y Jonin en la frontera oeste de Inokuni. El Sandaime marcó una zona en su mapamundi, justo al este de Kusa. Equipo Minato, trabajarán con el dúo Jonin Inuri y Kuroki. El Kakashi mayor se alegró de que fueran 2 miembros del equipo sabueso. Habría sido imposible ocultar el chakra de Kurama con 2 Anbu desconocidos pegados a él como pegamento, sobre todo si uno de ellos era un sensor.
Así, los viajeros del tiempo y Chibi podrían usar todo su arsenal para enfrentarse a esos ninjas de Iwa. Excepto el Bihulu Dama. Y el modo Bihulu completo. El Rasengan. Ound era Inuri, y realmente, ese nombre clave no lo ocultaba muy bien, mientras que Kuroki era Kat. Asintieron a modo de saludo, y el equipo Minato respondió con un asentimiento. Le sorprendió un poco ver a Ound sin máscara otra vez, con un lado del cuello marcado por 3 profundas garras. Kat tenía una figura ágil que le recordaba al Kakashi mayor a otro Anbu, de otra época, con un chaleco Jonin y mirándolo con cierta incomodidad y duda, desacostumbrado a usarlo. Él también llevaba la máscara roja, verde y blanca de Kat. Pero esa era una línea de pensamiento que era mejor dejar de lado. 2 equipos de Konoha no se han presentado al llegar a esta zona, les advirtió el Sandaime con expresión seria. Obito y Rin se tensaron al oír eso. Su misión será matar a esos 16 ninjas de Iwa y averiguar qué pasó con los equipos de Konoha. ¿Alguna información, aparte de que los Iwa Nin los mataron? Okuji suspiró. No recuerdo todo sobre la guerra, ¿sabes? Kusina y otros Jonin los atraparon antes de que se adentraran demasiado en Ni no Kuni. Kurama agitó la cola y golpeó con las garras el suelo del paisaje mental de Kakashi. Obviamente, esto no ocurrió aquí. No sabemos si son los mismos ninjas de Iwa a los que se enfrentó entonces. Se encogió de hombros. Esta vez vamos a ciegas. Peor que intentar cortar un hilo que colgaba en una habitación a oscuras con un solo senbon. Okuji sabía que ya estaban preparados para el desastre, aunque esperaba que pudieran salir con vida de todos modos y traer de vuelta a todos sus camaradas. Puede que ya no estuviera en Anbu, todavía. Ya no. Pero sí le importaba el equipo sabueso, que los había seguido en silencio durante todo este tiempo. Tan pronto como fueron informados de todo lo que sabía el Sandaime, los 8 abandonaron la oficina del Hokage y se dirigieron a casa para empacar todo lo que necesitarían y se reunieron en la puerta este para una partida rápida. Fueron necesarios 3 días de viaje a velocidad Chunin media para comenzar su misión. Kat Kuroki casi esperaba que el Iwa Nin simplemente saliera y los enfrentara de una vez, porque viajar con los mismos 3 niños, y un mitad demonio, que pasaba gran parte del tiempo observándole hacía picar la nariz y sin su máscara para disuadir esa acción, se complacía más veces de las que un Anbu de su calibre debería. Ese pequeño Uchiha probablemente pensó que era alérgico. A Kuroki no le importó mucho. Lo que sí le importaba, además de traer de vuelta a todos los estudiantes de Destello Amarillo sanos y salvos, era que Ataque conocía su rostro y el de Ound. Eso era incluso preocupante, porque se suponía que nadie más que el comandante Kitsune y el Hokage-sama sabía qué rostro se escondía bajo cada máscara Anbu. Ese chico estaba tan familiarizado con su presencia que probablemente soñaba con su chakra. Al menos Kat sí lo había hecho, y el chakra delimitador del Kyuubi, a veces lo asustaba. Como durante aquella desastrosa discusión con el Hokage-sama. Eso había sido terriblemente aterrador. Los 6 se habían detenido bajo un gran árbol. No había ninguna hoguera encendida en el centro de su pequeño círculo, como decidió Inuri, Taicho. Kuroki aún no había sentido ningún chakra hostil, pero coincidía con su capitán. Uno nunca podía estar seguro de su propia seguridad. Ound extendió un mapa de la frontera frente a ellos. Hay 16 shinobi enemigos de nivel Chunin y Jonin en esta zona. Rodeó una zona relativamente pequeña, con un radio de unos 5 kilómetros. Luego, tocó un punto en el extremo sureste. Descansaremos aquí, con turnos de guardia de 2 horas, y comenzaremos la búsqueda en sentido contrario a las agujas del reloj, desde aquí hacia el centro. Si algún ninja enemigo escapa, lo rastrearemos y lo perseguiremos antes de que cause más daño a nuestras fuerzas. ¿Entiendo? Todos los ninjas de Konoha respondieron. ¡Ay, Taicho! El semidemonio, Okuji, levantó la pata. ¿Los perseguiremos juntos o nos separaremos, Taicho? Kat se había hecho la misma pregunta, sopesando los pros y los contras, pero sabía que Ound se lo habría dicho de todos modos. Juntos eran más fuertes, pero también más visibles. Si se separaban, tendrían que equilibrar los equipos. Juntos, dijo Inuri. Si hay rezagados, Kuroki y yo los perseguiremos. Si se dividen en partes iguales, yo los guiaré a ti y a Obito, mientras que Kuroki guiará a Kakashi y a Rin. Todos asintieron. Ound podría apoyar al Katón de Uchiha con su futón, y vería de qué era capaz Okuji. Kat podría vigilar al Jinchuriki y la médica podría curar a su compañero si fuera necesario. Habrá 3 turnos de noche. Obito y Kuroki serán los primeros. El rostro de Uchiha se ensombreció, pero se mordió la lengua.
Kakashi y Okuji irán en segundo lugar. Rin y yo seremos los últimos. ¿Alguna sugerencia diferente? El chakra de Obito se disparó ante eso y abrió la boca como para hacer precisamente eso, pero el recién nombrado Chunin pareció pensárselo mejor. Era un acuerdo misericordioso, ya que Kat haría la mayor parte del trabajo. El Uchiha solo tenía que estar despierto 2 horas más. Kat no tenía idea de lo que Oun pensaba sobre hacer que Ataque y el medio demonio protegieran el campamento juntos, pero considerando la increíble brecha en habilidades entre el Jinchuriki y sus compañeros de equipo, tenía sentido tener al menos un guardia por encima del nivel de Chunin. También se dio cuenta de que Perro no tenía intención de que un Chunin hablador lo molestara con preguntas que iban desde sus preferencias culinarias hasta su destreza en jutsus geniales. Muchos de los silencios de los últimos 3 días habían sido llenados por el pequeño Uchiha. Esta noche no parecía ser diferente. Kat se preparó. Comenzaron su misión temprano en la mañana. Aproximadamente 1 hora después de iniciada su búsqueda silenciosa, Kat dejó de saltar de árbol en árbol. Oun Inuri se giró para mirar a su compañero. El equipo Minato también se detuvo en una rama cercana y esperó en silencio. 3 enemigos, señaló Kat. Amenaza de nivel medio. Se acerca a las 9 en punto. Inuri asintió y casi levantó la mano para indicarle su táctica al resto de su escuadrón cuando se dio cuenta. Eran 3 niños y medio demonio, por el amor de Dios. Sabía que no habían aprendido las señas Ambu, y el código del Chunin no incluía lo que él tenía en mente. El Jinchuriki asintió, con los ojos ya rojos como la sangre. Miró a sus compañeros Chunin, señaló las 9 en punto y sacó su tanto de la funda que llevaba a la espalda. Okuji aplanó las orejas y enseñó los colmillos. Esas eran señales inconfundibles y los 2 Chunin se prepararon. Pero ¿cómo podría Oun indicar su táctica? ¿Atrapar enemigos y emboscar? Kakashi les indicó a Perro y Gato, en código Ambu, con los ojos tan rojos como los del Kyuubi y su chakra ya listo para atacar. En serio, este chico, mejor llamarlo Enigma y ya está. Inuri asintió. Tenían tiempo para preguntas más tarde. Al menos, por ahora, les facilitó un poco las cosas. Divídanse como se les ordenó. Kuroki se escondió tras unas ramas, Kakashi le indicó a Rin que los siguiera y todos reprimieron su chakra. Obito frunció el ceño ante el silencio y decidió quedarse con Inuri y Okuji, ya que no se habían movido. El perro extendió su chakra hacia sus enemigos. 3, justo cuando Gato hizo la señal. Tomó su katana Ambu y esperó. 3, 2, 1. Saltó hacia el primer Iwanin. Lo atacó, chocando sus kunai, y lo empujó hacia un lado donde Okuji lo esperaba. El semidemonio saltó hacia el enemigo, gruñendo, y le mordió el brazo derecho. El ninja de Iwa gritó e intentó clavarle los dedos en los ojos, pero Okuji apretó los colmillos lo suficiente como para que Perro oyera un crujido y le apartó el brazo con sus 3 colas. El segundo Iwanin se apresuró a rescatar a su amigo, con el shuriken ya en sus manos, y Obito se puso en su camino con su chakra listo para un jutsu. Katon. Gran bola de fuego sin jutsu. Estaba preparado para esquivar la bola de fuego y lanzarle esos shurikens al Chunin, pero no consideró la velocidad de Inuri al ponerse del lado de Obito. Futon. Palma del vendaval. Su bola de fuego ganó velocidad y quemó las ramas y hojas a su paso, y el shinobi saltó rápidamente, dejando un tronco quemado en su lugar. Una tercera kunoichi se unió al combate blandiendo un hacha hacia Okuji. Para entonces, parecía que el ninja de Iwa ya no podía usar su brazo derecho, y el semidemonio escupía la sangre de su oponente. Saltó para alejarse del hacha de la kunoichi, que destrozó la rama en la que se apoyaba. Un destello amarillo y naranja estrelló a la kunoichi contra un árbol cercano. Era la capa Bijulu de Kakashi. Exudaba chakra demoníaco a un ritmo alarmante, pero Perro ya estaba acostumbrado y se lanzó al instante hacia el primer ninja de Iwa. Se zambulló bajo una lluvia de shuriken, alcanzó una rama más baja y se impulsó desde ella, con la katana todavía en la mano para abatir al otro enemigo. Gato lo había enfrentado en un breve duelo de taijutsu, y Perro se abalanzó sobre la espalda del enemigo, clavándole la katana entre las costillas. La arrancó y saltó lejos de su posición junto con su compañero. El rugido del fuego lo alertó de un Katon, cuyo chakra lo vinculaba con Kakashi. Estaba lidiando con la kunoichi que blandía el hacha, que parecía tener la manga larga destrozada, mientras Obito, Rin y Okuji acorralaban al otro shinobi. El médico le lanzó 4 senbon al hombre, quien los esquivó y se abalanzó sobre ella. Okuji se interpuso en su camino, con el pelo erizado y los colmillos ensangrentados, mientras Obito saltaba hacia él con 2 kunai en la mano. El ninja de Iwa saltó al instante,
con Okuji lanzándose tras él. Kat se había unido a Kakashi en su pelea, pero parecía que el Chuunin ya lo había terminado. Había invocado 3 garras de chakra, 2 bloqueando su hacha y sus brazos y la otra dejándola inconsciente. Dotón. Golem de tierra. El ninja de Iwa golpeó el suelo con la mano, transformándola en un golem, pero Okuji se envolvió en chakra y lo transformó en un rayo. Con un gruñido, el semidemonio cargó contra el enemigo. El golem de tierra estrelló sus puños de piedra donde estaba Okuji, pero era demasiado rápido, Ound tuvo que forzar la vista para seguir su patrón en zigzag, y el medio demonio pronto alcanzó a Liu Nin con las mandíbulas abiertas, apuntando directo a su cuello. Se parecía al jutsu del sabueso relámpago, en cierto modo, pero sus resultados eran mucho más desastrosos. El golem se desmoronó en rocas y polvo tras la muerte de su hechicero, y Okuji lo mordió hasta asegurarse de que su enemigo no despertaría. Inuri intentó no imaginar cómo se sentiría en su propio cuello. Hecho eso, el medio demonio escupió un poco más de sangre en el suelo y saltó de nuevo a las ramas. ¡Qué asco! Siempre que el Kakashi mayor probaba sangre, era la suya, y aprendió a soportarla hasta sanar. Sin embargo, desgarrar la garganta de alguien con sus dientes, colmillos, era un fastidio. Mucho. ¿Cómo podía Su Ninken morderlo todo y a todos sin quejarse del horrible sabor de la sangre? Tal vez porque siempre habían sido Ninken y morder cosas era solo una habilidad en su arsenal. Pero el Kakashi mayor había estado en Ambu y a menudo había estado hasta los codos en sangre extraña, por lo que saltó hacia las ramas superiores y fingió que sus mandíbulas no goteaban sangre sobre su pelaje blanco. Rin y Obito lo miraron horrorizados, pero pronto volvieron a mirar a Inuri. Chibi frunció el ceño al viajero del tiempo. Sé que no sabes hacer taijutsu, pero quizás matar a un shinobi a mordiscos no sea lo mejor. ¿Es tan inquietante? Puso los ojos en blanco. Obito está llorando otra vez. Una mirada le indicó que sí, Obito estaba llorando y secándose las lágrimas con tanta rapidez como le salieron. Okuji bajó la cabeza y frunció el ceño. No es que nunca haya visto sangre. Sin embargo, Inuri ladeó la cabeza. No sufrimos ninguna pérdida en esta pelea, Chuunin. Deja de llorar. Lo sé, sollozó. Solo, un par de respiraciones profundas, secándose las lágrimas un poco más, Obito se puso las gafas protectoras para cubrirse los ojos hinchados. Estoy bien, Taicho. Kuroki lo miró fijamente como si lo estuviera criticando, pero permaneció en silencio. Inuri lo miró con los ojos entrecerrados, quizá considerando añadir algo, pero decidió cambiar de tema. 3 enemigos de 16 eliminados. 2 muertos, 1 capturado. Kuroki, Kakashi, Rin y Obito. Despejen el campo de batalla. Okuji, tú estás conmigo. El mayor de Kakashi asintió porque ese hombre era su Taicho para esta misión y se alegraba de no tener que limpiar. Enterrar los cadáveres que había hecho hacía un minuto no estaba entre sus actividades favoritas, aunque se le daba bien recordar dónde estaban las armas perdidas y encontrarlas. El perro sabía que podía convertir a un hombre con pulgares oponibles, pero al parecer lo retenía para intimidarlo. Tenían un prisionero al que interrogar. ¿Entonces vas a aprender a limpiar el campo de batalla? Ya sabemos cómo hacerlo. Chibi fruncía el ceño, lo notaba. La versión Ambu es simplemente más completa. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Okuji sonrió con suficiencia. Porque tenemos tiempo y eres Chuunin. Kakashi suspiró profundamente y no dijo nada más sobre el asunto. Podrían encontrar algo útil en esos ninjas de Iwa, tal vez incluso un pergamino con información o algo así. ¿Quién sabe? Además, si Oun tenía toda la intención de superar este interrogatorio rápidamente, había algunas tácticas que no funcionaban tan bien con niños cerca. Él y Okuji saltaron para alcanzar a la kunoichi atada. Tenía bastantes cortes y quemaduras, pero aún respiraba y no parecía estar a punto de morir. Por supuesto, si no se tiene en cuenta su interrogatorio. El perro la despertó de una bofetada. La mujer forcejeó al instante contra sus apretadas ataduras, con sus ojos marrones fijos en el ninja de Konoha que se cernía sobre ella. No miró ni una vez a Okuji. Si cooperas, puedo hacer que esto no te duela, susurró Oun, acariciándole la mejilla con la mano izquierda. ¿Dónde se esconden los demás? La kunoichi no respondió y comenzó a emitir chakra en su lugar. Okuji saltó sobre ella y, en cambio, inyectó su propia energía en su sistema. Inuri le tapó la boca con una mano para ahogar sus gritos mientras su chakra venenoso quemaba sus espirales. Cerró los ojos, respiró con dificultad y detuvo sus señales. Miró a Kakashi mayor una vez, luego volvió a centrarse en ella. ¿Dónde se esconden los demás?
Ella lo fulminó con la mirada, tensa mientras se preparaba para una paliza. No les diría si usaban alguna forma y tradicional de tortura. Al Kakashi mayor no le gustó. Idealmente, para entonces ya la habría entregado a Ibiki, pero era algo que tenía que hacer. Okuji se acercó, su aliento en el cuello de la kunoichi y la sangre de su camarada goteando sobre su hombro. Se detuvo lo justo para sentir su respiración acelerada, luego colocó su hocico detrás de su oreja. El ninja de Iwa se estremeció. Perro le dio más espacio. Okuji la olió y no le sorprendió oler sangre y miedo. Pero también percibió un hedor que asoció con haber estado mucho tiempo cerca de otros shinobi que no se habían lavado en un mes. Esto les permitió reducir la búsqueda, aunque era repugnante. Esos ninjas de Iwa se escondían en un espacio cerrado, probablemente bajo tierra. Lo cual no fue ninguna sorpresa, al menos para Okuji. Gruñó bajo y convocó su intención asesina. Tras años sin usarla, dejó de usarla al dejar Anbu, cuando había demasiada gente que se asustaba con facilidad, era difícil concentrar todo ese odio puro en alguien que temblaba bajo sus pies. La kunoichi permaneció obstinadamente en silencio. Okuji clavó su garra derecha en su brazo izquierdo desnudo, lentamente, detestando cada segundo, dejando heridas sangrientas en su piel pálida. Al llegar a la mitad de su antebrazo, destrozó el resto con un rápido movimiento de su pata. Cuando no parecía haber respuesta, Youn comenzó a impacientarse, puso su pata izquierda directamente sobre su núcleo de chakra y empujó suficiente energía mezclada para quemarlo tan completamente que no había forma de que ella volviera a moldear su chakra. La kunoichi se dobló en dos, su grito de angustia ahogado por la mano de Youn. Un gemido escapó de sus labios. A una milla al norte, dijo con voz ahogada. Allí ruinas. Bajo tierra, 13, ahora, en las ruinas. Ounda sintió. Arigato, murmuró, y le cortó la garganta con un kunai. Okuji odiaba la tortura. No encontraba placer ni honor en arrancarles respuestas a los enemigos derrotados. Quizás no le importó en su momento, cuando aún era Kakashi sangriento y estaba tan lleno de ira incesante hacia los ninjas Iwa que quería aniquilarlos. Pero después de vivir tanto tiempo, después de luchar junto a tantos de ellos, no podía engañarse y fingir que no eran tan humanos como él, o incluso más. Inuri lo miró fijamente. ¿Aprendiste eso en Kaminari? Él asintió. Por un momento pensó que los Anbu simplemente se llevarían el cuerpo para enterrarlo. Ahorramos tiempo y confirmamos que había 16 ninjas Iwa. No es algo que yo, ni tú, ni mi equipo, debamos disfrutar. Es una necesidad. No podía ser de otra manera. Hicieron que su sufrimiento fuera breve, y eso es admirable. Okuji asintió de nuevo. No debería haberle sorprendido tanto que Inuri lo tratara como a un humano. Bajo la máscara de sabueso, había visto cada interacción con el equipo Minato, Kusina, Gai y todos los compañeros de Kakashi. Inuri se llevó el cálido cadáver de la kunoichi y Okuji saltó hacia donde Kat y el equipo Minato estaban esperando para continuar su misión. Mantener este nivel de velocidad durante 3 días fue una locura, incluso para Minato. Al menos estaba usando el Iraisin para teletransportarse entre sus kunai marcados. En realidad no cruzó el espacio entre el punto A y B como lo hacía el Raikage mientras cortaba a Konoha y Kirinin por igual con sus dedos. Minato se teletransportó justo a tiempo y se escondió tras un árbol en la isla Kumizaki, respirando con dificultad. Se aferró a la áspera corteza para no tambalearse. Durante la última media hora, solo había vislumbrado la muerte envuelta en rayos, el brutal ninjutsu de Suiton y Fouton, y armas voladoras, algunas de ellas suyas. Los 7 espadachines habían evitado la muerte por poco en varias ocasiones al salvarse unos a otros en el último momento. Sus camaradas no tuvieron tanta suerte. Al menos todos los ninjas Kumo murieron en el primer día y medio. En su defensa, Minato había intentado teletransportar a un ninja de Konoha para alejarlo del implacable ataque del Raikage, pero este era tan veloz con su ninteijutsu que rivalizaba con su Iraisin. Orochimaru hizo todo lo posible por asestarle un golpe, probablemente envenenado, pero se estaba quedando sin chakra, al igual que todos los demás. Durante 3 días se quedaron sin chakra, maldita sea. Una respiración profunda y el destello amarillo se sumergió nuevamente en la pelea. Se agachó bajo un cuerpo que le arrojaron, aceleró sobre el lodo de Kumizaki y saltó a un lado para evitar una gran bola de fuego. Un rayo azul atravesó al shinobi más cercano, demasiado rápido para seguirlo. Aún quedaban muchos de sus kunai marcados en el suelo, entre los árboles. Minato lanzó 6 más. El rayo apuntó hacia él. Minato avanzó. El Raikage se giró, con 3 dedos extendidos. Izquierda.
Aún así, el Raikage siguió su movimiento. Arriba, derecha, lejos. Orochimaru le lanzó serpientes al hombre. Las decapitó con un rápido movimiento del brazo. Araña de tierra cosiendo. Un alambre afilado como una cuchilla surgió del suelo. Minato estaba en lo alto de un árbol al instante. El Raikage se alejó velozmente para encontrar a Kusimaru. Una explosión sacudió los cables. El portador del Shibuki, la espada explosiva, cubría la espalda de su camarada. Algunos shinobi quedaron atrapados en los cables y gritaron de dolor. Kusimaru usó su jutsu, huyendo del Raikage y desapareciendo en una nube de humo al ser alcanzado. El Sandaime Raikage persiguió a otro grupo de shinobi que huían. Un Hyuga aterrizó junto a Minato. Se agarraba el brazo derecho, aunque era improbable que fuera obra del Raikage. Sus niveles de chakra están muy bajos, tenemos que terminar la pelea ya. Un destello azul. El Hyuga había sido atravesado en el pecho por un brazo. Minato vio el índice del Raikage apuntando a su pecho. Se estrelló contra el suelo a varios metros de profundidad, vislumbró una sombra sobre él y se teletransportó de nuevo. La tierra retumbó y se quebró, pero Minato ya estaba agachado junto a alguien. Se oyó un gorgoteo a su derecha. Destello amarillo, ¿ha habido suerte? Negó con la cabeza. Tenía tan poco chakra que ni siquiera podía pasar a la ofensiva. Había descansado 2 veces, durante horas, pero 3 días de lucha continua y sin dormir le estaban pasando factura. Fubuki preparó su semeada. Volvió a gorgotear. Abrazador de árboles, murmuró y saltó para luchar contra el Raikage. No era culpa de Minato no tener una espada consciente que absorbiera chakra solo para él. Puso los ojos en blanco para sus adentros y miró su chaleco de Jonin arruinado. Había un agujero que atravesaba la tela, dejando al descubierto su piel. Una fracción de segundo más, y Minato estaría muerto. Miró a su alrededor con cautela mientras buscaba en su bolsa una tercera píldora de soldado. Rin no lo aprobaría, ni Kusina tampoco, pero no había mucho más que hacer ante unas reservas de chakra tan monstruosas. Minato se tragó la píldora y esperó unos segundos. El chakra regresó a él rápidamente y regresó al campo de batalla. Fubuki blandía su semeada contra el Raikage, deteniendo su racha asesina de vez en cuando. Minato lanzó más kunai, creó 2 Rasengan, bolas de chakra contra capa de chakra, ¿quién ganaría? Y usó el Iraishin. El Raikage atacó su descarga de kunai. Minato estaba frente a él, luego a su derecha, izquierda, abajo y arriba. Le clavó el Rasengan derecho en la espalda, con chakra del rayo extendiéndose hacia su mano. El hombre apenas se inmutó. Un golpe con un rayo en la cara hizo que Yellow Flash se alejara fiel a su apodo. La lengua de semeada Puaj. Lamió el aire impregnado de chakra que rodeaba al Raikage. Apareció en el rostro de Minato. Tonterías. Una vez más, el rubio se teletransportó justo a tiempo. Un viento cortante, un futón, sin duda hizo que el Raikage reconsiderara su objetivo. Se dirigió directamente hacia Orochimaru, pero era un bunshin o un genjutsu, y la aguja de coser voló hacia su rostro, pero falló. El Raikage corrió hacia un espadachín. Minato lo vio moverse. El Hyuga tenía razón. Tenía poco chakra, estaba perdiendo velocidad. Aún tenía un Rasengan en la mano y muchos kunais en el suelo. Justo cuando el Raikage destrozaba un tronco, Kawarimi, Minato se teletransportó tras él, se agachó bajo su codo y se giró para golpearle el estómago con su Rasengan. Apretó los dientes ante el temblor de su mano, el chakra del rayo y el del viento no debían mezclarse, y su oponente le lanzó un puñetazo. Minato se alejó sabiamente. Futón. Cortador de viento. El viento cortante azotó al Raikage, cuyo manto de chakra del rayo se tambaleó. Orochimaru tejió más sellos manuales mientras todos preparaban sus ataques. No desperdiciarían esta oportunidad. Futón. Esfera de vacío. Este y muchos otros Futón se unieron para crear una devastadora descarga de viento, que atravesó al Raikage, agotado de chakra. Impulsadas por su éxito, las llamas ardientes de numerosos Jutsus Katon se elevaron directamente hacia su objetivo, seguidas de una ola aplastante de agua salada. El vapor se elevó en su choque, y los 7 espadachines se acercaron para matar, acostumbrados a la niebla. Asesinato silencioso. El pecho de Minato subía y bajaba con cada respiración. 3 días para estar tan cerca de la victoria. Si el Raikage no estaba muerto, no era humano. El vapor se dispersó. 7 hombres se alzaban sobre un octavo. El Raikage tenía la espada cortadora en la espalda. El Sandaime Raikage finalmente estaba muerto.
Obito intentó con mucho cuidado evitar la mirada de Okuji. Y garras. Y colmillos, goteando sangre. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensarlo. No. Okuji había encontrado un pequeño charco de agua para lavarse la sangre del hocico y el pelaje. Ya no había nada que ver. Pero aún así, Obito evitó cuidadosamente mirar en su dirección. Bien, sabía que Okuji jamás lo mordería, pero nunca lo había visto atacar para matar, no de esa manera. Su miedo era irracional. La invocación, adoptada de Kakashi solo mataría a sus enemigos. Obito era un Chunin ahora. Tenía que mantener la compostura. Se abofeteó las mejillas. Inuri Taicho lo miró con una mirada sombría y se dio la vuelta para guiarlos hacia donde se escondían los otros ninjas Iwa. El Jonin les dijo que estaban en algún lugar subterráneo al norte, y que debían dividirse en equipos de 2 para matarlos antes de que se dieran cuenta de su presencia. Dejaron de saltar de árbol en árbol, ya habían recorrido 1 milla al norte, y contemplaron un claro cubierto de hierba en medio del bosque. Había rocas talladas que sobresalían del suelo. Entrecerró los ojos. No había ningún agujero por donde entrar. Están aquí. Genjutsu, susurró Kuroki, probablemente para su propio beneficio y el de Rin. Esos 2 Jonin y Kakashi, por alguna razón, conocían unas extrañas señas con las manos. Señaló un árbol. Hay 3 shinobi justo debajo de ese árbol. No puedo sentir a los otros 10. Los ojos de Kakashi volvieron a sangrar y frunció el ceño. O están más bajo tierra, o hay una barrera que impide la fuga de chakra. Inuri ladeó la cabeza. El plan sigue en pie. Equipo Minato. No retrocedan si un ninja enemigo sabe de su presencia. Silencíenlos antes de que den la alarma. Si no pueden, todos tendremos que luchar. Obito tragó saliva. Se enfrentaban a Chunin y Jonin de Iwa. Le habían asignado a Okuji, quien los observaba con un ceño inquietantemente similar al de Kakashi. Esperaba que salieran sanos y salvos. Pero aún así, la infiltración nunca ha sido el punto fuerte de Obito. Taicho, ¿permiso para hablar de nuevo? El Jonin miró a Kakashi, esperando. Esas piedras, señaló las rocas talladas, tienen patrones del clan Uzumaki. Habrá muchos sellos custodiando el lugar. ¿Uzumaki como Kushina? ¿Kushina Ne tenía un clan? ¿Y a qué se refería con muchos sellos? Inuri Taicho miró con los ojos entrecerrados, como si asimilara la nueva información y estuviera tratando de encontrar otra estrategia. Obito ansiaba con todas sus fuerzas descubrir por qué Kakashi sabía tantas cosas. Conocía a Minato Sensei y a Kushina Ne desde hacía más tiempo que a él y a Rin, pero como lo había descubierto mirando esculturas rotas y desgastadas. Tras unos segundos de reflexión, Inuri Taicho suspiró. Presta más atención a tu entorno. A Kakashi no le gustó más que a sus compañeros de equipo. Mantén el chakra bajo, Kit. Kurama movió las colas con cierta inquietud. Ataque probablemente no pueda hacer el ridículo. Incluso si lo hace, no necesitaremos reavivar el vínculo telepático para saber que está en apuros. La oscuridad del túnel lo oprimía. Rin se arrastraba con cuidado tras él, con el chakra fuertemente suprimido. Había 5 shinobi enemigos en su nivel de profundidad. ¿Y las trampas? Incluso sin el Sharingan, Obito sigue siendo un Uchiha en un puesto avanzado Uzumaki. ¿Qué? Entonces tendrá que avanzar con mucho más cuidado. A Kurama no parecía importarle la posibilidad de que Obito tropezara con una trampa Uzumaki diseñada específicamente para Uchiha, y que Okuji quedara atrapado en el proceso. Los ninjas de Iwa habían descubierto el puesto de avanzada Uzumaki directamente desde las guerras de clanes, cuando no existían aldeas ocultas y los Senju luchaban contra los Uchiha, arrastrando a los demás clanes a su propia disputa. Al parecer, era la mala suerte de Kakashi, y tuvieron que lidiar con ella, además de la desventaja numérica. Alegría. Había un extraño chakra pulsando frente a él. Kakashi se detuvo y activó el modo ojos demoníacos. Entrecerró los ojos. Había hileras de kanji entrecruzadas en la piedra frente a él. Kurama. Un sello de la resistencia. No es peligroso, pero romperlo podría destruirlo todo. El Bijulu se encogió de hombros. Lo cual funcionaría, si te importaran muy poco tus compañeros y esos 2 Anbu. Un dolor ardiente se apoderó de su pecho al pensarlo. No era suyo, sin duda. Eran los recuerdos de su yo anterior, una vida que solo vería en sueños. Podríamos decírselo a Okuji. ¿Y quién le dice a los Anbu? Buen punto. Si enviaran una señal de chakra lo suficientemente fuerte como para que los Anbu se fueran, todos los ninjas de Iwa huirían al instante. Eran 6 contra 13.
con la línea de tiempo apuntándoles, no le gustaban sus posibilidades. Entonces Kakashi simplemente cavó más bajo, con el chakra confundido de Rin siguiéndolo. Una forma de entrar. Okuji acercó con cautela su oreja izquierda al pequeño agujero que había hecho. No se oía respiración, ni eco de pasos, ni el golpeteo de pies impacientes, ni el afilado de herramientas ninja. Solo silencio y el olor a gente sudorosa. Su chakra flotaba en el aire, pero no estaban cerca. Apartó más tierra del camino. No hagas ruido, le advirtió a Obito de nuevo, y se adentró más en el puesto de avanzada a medida que el agujero se ensanchaba. Obito lo siguió. Se quedó boquiabierto. ¡Guau! Okuji ladeó la cabeza. Considerando que había durado casi 50 años, el lugar no estaba tan mal como podría haber estado. Aunque seguía en ruinas y oscuro, salvo por unas pocas antorchas de chakra que emitían una inquietante luz azul. El suelo y las paredes estaban cubiertos de espirales Uzumaki y tallas geométricas, que sin duda ocultaban peligrosos sellos entre sus bonitos patrones. Manténganse en las sombras, dijo, y se alegró de que Obito siguiera su orden. Apunten a los puntos clave. Si tienen la oportunidad de dar la alarma, nos acosarán. Era un poco exagerado, pero su compañero tragó saliva y asintió, con un kunai en la mano. Caminaron por el pasillo, esquivando 3 focas sospechosas a medida que avanzaban. Pasos. 2 pares de pasos pesados. Su chakra vibraba, relajado, mientras caminaban hacia ellos. Okuji no podía hacer señas con las manos en su forma actual y aparentemente permanente, pero sí podía dejar claras sus intenciones básicas. Aplanó las orejas, enseñó los colmillos y dobló las patas traseras mientras se escondía tras una esquina. Obito se escondió aún más al otro lado. Lo miró una vez, con la mandíbula apretada y su chakra casi descontrolándose. Los pasos se acercaban cada vez más. Okuji apretó su chakra mixto con fuerza contra su cuerpo. En 3, 2, 1, saltó, apuntando directamente a la garganta de Iwanin. ¿Qué? El shinobi sacó un kunai aparentemente de la nada, pero Okuji había arrojado todo su peso sobre él y cayeron. No esperaba un animal como oponente. Okuji le mordió la garganta y apenas se inmutó ante el kunai que le desgarraba el costado izquierdo. ¡Ak! El otro shinobi azotó a Obito contra el suelo, apretándole un tanto en la garganta. El kunai de Obito se alejó con un ruido metálico. Okuji se tensó mientras el ninja de Iwa lo fulminaba con la mirada. O tu invocación cesa, o mueres. Obito tragó saliva, con los ojos abiertos y asustado. Okuji no le creyó ni por un segundo al ninja de Iwa, pero su tanto estaba demasiado cerca de la garganta de Obito como para tomar cualquier medida segura. Okuji observó a su enemigo. Parecía de la misma edad que Minato. Tenía la mitad de la cara marcada por una quemadura horrible, el cabello oscuro, corto y desigual por varios katón y armas perdidas. Quizás él mismo era padre, pues dudaba en matar a un niño de 13 años al borde de las lágrimas. Pero su mirada penetrante delataba su ira por la muerte de su compañero. La mano que sostenía su tanto no temblaba. Al contrario, su agarre era tan fuerte que le dolía. Quizás, en cambio, lanzaría su arma contra Okuji, haciendo suficiente ruido como para resonar por los pasillos y alertar a los demás ninjas de Iwa. Okuji necesitó menos de un segundo para terminarlo, pero su oponente debía estar inmovilizado. No podía permitir que Obito, su amigo y compañero, muriera. Se le erizaron los pelos y gruñó mientras su intención asesina inundaba el pasillo. El Iwanin se quedó congelado. Okuji saltó hacia él y una vez más probó la sangre. El shinobi, ahora muerto, seguía a medio camino de Obito, quien temblaba y lo miraba como si fuera un monstruo. Quizás lo era. Okuji apartó el cuerpo de Uchiha. ¿No pretendías matar? Claro, chilló y se incorporó, recogiendo su kunai del suelo. Pero, era rápido, y griega. Yo no, nadie está listo para matar. Observó cómo Obito se subía las gafas protectoras y se secaba las lágrimas. Tendrás que hacerlo, tarde o temprano. ¿Y si la vida de alguien está en juego? La respiración del Chunin se entrecortó. Okuji sabía que Obito podía matar si la vida de sus amigos corría peligro. Lo había hecho cuando Kakashi perdió un ojo a manos de un Jonin de Iwa y Rin sufría la tortura del genjutsu justo debajo de ellos. Pero este Obito no era el que Kakashi mayor recordaba, y nunca volvería a serlo. Deberíamos ponernos en marcha, Obito. Okuji se apartó de los 2 cadáveres. El Uchiha meneó la cabeza y lo siguió. ¿Qué fue eso? La kunoichi de Iwa frunció el ceño y miró hacia atrás. ¿No se supone que tu hermano debería estar ahí? Sí. Sin más indicaciones, los 2 ninjas comenzaron a caminar por el pasillo.
Kakashi maldijo para sus adentros. Todos oyeron el metal resonar alto y claro, y era improbable que viniera de los Anbu. Habían disipado el genjutsu sobre la entrada y habían empezado a eliminar a los ninjas de Iwa desde arriba, mientras él y Okuji cavaban con la esperanza de llegar al fondo. Al final resultó que no bajaron lo suficiente. Le hizo un gesto a Rin para que esperara, ella solo asintió, y se escabulló por el pasillo para lidiar con los dos antes de que descubrieran a Obito y Okuji. Kurama murmuró algo sobre tontos y Uchiha, algo que el Chunin ignoró. Kakashi desenvainó su tanto y se abalanzó sobre los dos shinobi. Sin el chakra de Kurama para acelerar sus pasos, los ninjas de Iwa tuvieron la oportunidad de darse la vuelta y abrir la boca para dar la alarma, pero el Jinchuriki había cargado su arma con chakra y extendió su alcance para cortarles la garganta a ambos. Sin embargo, solo logró atrapar a uno de los enemigos, mientras que el otro cayó con un ruido sordo. Al menos eso no es tan malo como que un arma caiga al suelo. El Biju puso los ojos en blanco. Hay algo mal aquí, Yune. El gato se detuvo al acercarse. Vio que el perro hacía lo mismo, con ambas espadas listas para atacar. La kunoichi de Iwa asintió. Chakra desconocido, susurró, girándose hacia un lado. Fue un alivio que no notaran a los dos Anbu pegados en el techo, pero sintieron la presencia del equipo Minato en su escondite y seguramente darían la alarma. El propio Kat había sentido 2 punzadas de chakra familiar. Ataque y su invocación semidemoníaca, pero, un destello de chakra casi le hace golpearse la cara. ¿Por qué el Uchiha ahí? Los dos Iwanin se apresuraron por el pasillo. El perro cayó al suelo y se abalanzó sobre ellos con su katana, pero la kunoichi sacó una wakizashi y bloqueó su ataque. Era rápida. Kat le atacó la espalda, interrumpiendo su grito. El otro shinobi apretó los puños y concentró su chakra. Sus manos se oscurecieron y endurecieron, y atacó al Anbu. El chakra de la kunoichi se encendió la alarma. Y lo impulsó a través de su wakizashi, partiendo la katana de Undi por la mitad y casi cortándole el hombro. Él se apartó justo a tiempo. Después de eso, todos los pensamientos sobre el sigilo se esfumaron. Ataque. ¿En qué demonios estabas pensando? No es mi culpa, ¿de acuerdo? Okuji saltó sobre una lluvia de kunais y corrió por el techo. Había 4 shinobi, y Obito usó un katón para acabar con todos, pero, Kurama gruñó por lo bajo. Guarda tus excusas para luego. Cargó chakra del rayo a su alrededor. Ahora los 4 shinobi se convirtieron en 8, fantástico. Me pediste que, Kakashi irrumpió en la habitación medio derruida, con la capa Biju en llamas y apartando a 2 shinobi con garras de chakra. Se lanzó hacia un Jonin de Iwa con su tanto cargado de chakra mixto. ¿Te parece que este es el momento de discutir? En realidad no. Okuji se abalanzó sobre el Jonin más cercano, quien levantó un muro dotón para detenerlo. Francamente, casi se sintió insultado. Usó su chakra del rayo por algo. Se estrelló contra el muro y abrió las fauces para morderla. Pero ella era un clon de Dotón, por supuesto, y Okuji corrió hacia el objetivo más cercano. Que resultó ser un Chunin mayor, tejiendo sellos manuales y ondulando el aire a su alrededor. El chakra de Obito oscilaba de forma un tanto antinatural. Una oleada de su chakra mixto inundó a los 2 shinobi, interrumpiendo el genjutsu del ninja de Iwa. Obito encadenó una secuencia familiar de sellos manuales. Katon. Aliento de dragón. El Chunin enemigo dio una voltereta para alejarse del jutsu de Obito. Kakashi lanzó a otro Iwanin justo en el camino de su Katon, corriendo para encargarse de otro. El shinobi cayó sobre un sello, cuya tinta se convirtió en púas negras y lo empaló. Había otro Kakashi, cubriendo la espalda y ocasionalmente el frente de Rin. Parecía estar ahorrando chakra, ocupada lanzando senbon y evitando piezas de armas y jutsus. Okuji entrecerró los ojos al sentir más de 5 firmas de chakra desconocidas. ¿Dónde se habían escondido durante tanto tiempo? Estaban acumulando chakra, Dotón. Fisura. El suelo se agrietó y se desmoronó, formando un agujero irregular en medio de la habitación desmoronada. Kit, ataque, salgan de aquí. El rugido de Kurama los impulsó a la acción. Kakashi y su clon fueron hacia Rin, Okuji corrió hacia Obito, Ound y Kat estaban bastante bien, Okuji se estremeció ante el agudo dolor en su costado. Había hilos de alambre negro que salían de los sellos en las paredes, una especie de trampa. Se envolvían a su alrededor. Un gruñido retumbó en su garganta. ¿Por qué el Fuinjutsu siempre estaba en su contra? Se cubrió con el chakra de Kurama y se liberó de sus garras malignas. Kakashi hizo lo mismo y ambos intentaron pegarse a las paredes, al menos a las secciones sin sellos, pero no pudieron, porque otro chakra repelía el suyo.
No tuvieron más remedio que caer. Tal vez Kakashi no habría caído de espaldas como un idiota si su clon de chakra no se hubiera disipado en ese preciso momento para amortiguar la caída de Rin. Había una sensación al rojo vivo del chakra abriéndose paso en su cuerpo, conocía íntimamente esa sensación, y luchaba por empujarlo de regreso al lugar de donde venía, pero el chakra desconocido seguía arrastrándose dentro de él de todos modos, sin obstáculos. Sus ojos ardían. El chakra desconocido se vertía en sus cuencas como plomo fundido. Kakashi los arañó, intentando extraer ese chakra, maldita sea, porque dolía, y Kurama, ¿qué estaba haciendo el Biju? ¿Por qué se estaba metiendo su chakra rojo en los ojos? La sobrecarga de chakra era algo malo, lo sabía en el fondo de su corazón, luchando contra el dolor abrasador e intentando no gritar. El ruido delata tu posición, no grites, no grite. Le zumbaban los oídos. Quizás debería revisarse la audición. Lo oirás perfectamente, refunfuñó Kurama en su cabeza, pero incluso eso sonó como un eco apagado. Preocúpate por tus ojos. ¿Qué? Había polvo en el aire. Por suerte, llevaba la mascarilla, y la mayor parte del polvo no le entró en los pulmones. ¿Qué hacías con mis ojos? Kakashi podía sentir su ceño fruncido. Te presté suficiente chakra para sobrevivir, Kit. Hay algo que bloquea su Tenketsu. Si no lo sacamos, durarán como máximo 4 días. El Tenketsu bloqueado le recordaba al clan Hyuga, pero como era improbable que un Hyuga le pinchara los ojos para liberarlos, simplemente archivó la información para considerarla más adelante. Primero tenía que encontrar a los demás. Rin estaría bien, con suerte, pero Obito seguramente había cometido una estupidez y se había torcido el tobillo o algo así. Una vez que el dolor fue manejable, Kakashi se sentó lentamente y parpadeó. ¿Dónde estamos? Allá donde miraba, había oscuridad. Había rocas afiladas bajo sus manos y piernas, pero lo esperaba y no le decía qué necesitaba. Tenía que ver con el chakra que se había infiltrado en sus ojos. Abajo, Chibi. Su extraño yo mayor estaba bien. Bien. Al menos, no parece que haya nada más debajo de nosotros, aparte de la buena tierra. Kakashi se levantó, se tambaleó y se sacudió el polvo. Al menos tenía todas sus armas. Su peso familiar le aseguraba que la oscuridad no vencería. ¿Apagaron todas las antorchas de chakra? Okuji estaba ahí desconcertado. ¿Eh? No. Hay bastantes, la verdad. Kurama extendió su chakra hacia afuera. Había muchas pequeñas señales de chakra, algunas provenientes de sellos, antorchas u otros ninjas que aún funcionaban. Rin era el más cercano, mientras que Oundikat eran los más lejanos. Okuji estaba cerca de Obito, pero había 10 firmas de chakra desconocidas sobre ellos, lo que significaba más ninjas de Iba que matar. No puedo ver nada. El chakra de Okuji se detuvo por un instante. Preocupado. Voy para allá, Chibi. Kakashi volvió a poner los ojos en blanco al oír el apodo. Incluso en la más absoluta oscuridad, o sin importar el daño que hubieran recibido sus ojos, podía usar su chakra para navegar por entornos desconocidos. Ojalá. Bajó unas rocas y sintió que Rin se acercaba rápidamente. El aroma de su sangre le llegó de inmediato a la nariz. Le provocó un fuerte zumbido en los oídos y una sensación viscosa y nauseabunda en la mano derecha que no necesitaba en absoluto. Pero sus pasos eran seguros y su chakra aún fluía. Seguía viva. Kakashi-kun, ¿estás bien? Entonces su chakra también se detuvo. ¿Qué es eso que tienes en los ojos? Se tocó los párpados. No notó nada diferente. Pero sus ojos zumbaban con un exceso de chakra y no podía ver. Toda esta preocupación lo estaba agobiando. ¿Qué aspecto tiene? Se hizo el silencio. Como las alas de una mariposa, o de una polilla. Entonces, unas manos le tocaron la cara, ladeando la cabeza, y Kakashi casi le rompió las muñecas por reflejo. Rin debió de notar su reacción fallida y su chakra se desvaneció. Lo siento, Kakashi-kun, tienes sangre detrás de la cabeza. Necesito ver tu herida. Kakashi la dejó hacer lo que tuviera que hacer, sabiendo que Kurama ya se había encargado de ello. Alas de polilla, murmuró el Biju. Su chakra demoníaco se arremolinaba inquieto. Kit, si es el sello de la polilla de las sombras, no veremos nada hasta que lleguemos a Kushina. El Chunin respiró hondo. Si Kurama estaba preocupado, Kakashi tenía todo el derecho a estar casi muerto de la angustia. Pero no ahora. Todavía había enemigos cerca. ¿Por qué? Solo el chakra de un Uzumaki puede romper este sello sin dejarte ciego permanentemente. El Biju se dirigió un poquito de chakra hacia los ojos, y Kakashi apretó los dientes ante el dolor punzante.
Es un sello hecho para atacar a los Uchiha y su maldito Sharingan. Afecta los nervios ópticos y las vías de chakra que llevan a los globos oculares. Incluso con un trasplante de ojo, no habría diferencia. Rin retiró su chakra de la cabeza. Kakashi. Estoy ciego, se señaló los ojos con el pulgar, por culpa de este sello. No estoy bien. En ese momento, los Iwanin saltaron a su posición. Genial. Realizó varios sellos manuales, invocando el chakra de Kurama. Katon. Bala de llama del dragón de fuego. Kakashi no podía ver las 3 llamas con forma de dragón sobre él, ni las miradas atónitas de los 10 ninjas de Iwa. Pero todo el espacio a su alrededor estaba inundado de su chakra, el de Kurama, y lo dirigió, aproximadamente, hacia los destellos hostiles de chakra que lo cubrían. Un grito breve y uno de ellos fue apagado. Mocoso. Gritó alguien en la esquina superior izquierda, con su chakra encogiéndose y balanceándose. Kawarimi, sin duda, y se demostró que tenía razón cuando desapareció al contacto con su Katon y reapareció un instante después en el suelo. El chakra de Kurama se elevó protectoramente alrededor de Kakashi y Rin, una barrera abrasadora entre ellos y los 9 enemigos. ¿Por qué Okuji tardaba tanto? El último piso está lleno de trampas, Chibi, vaya. Fue su respuesta, a la que Kakashi podría haber respondido con intención matar si Okuji no estuviera tan estresado. Me estoy asegurando de que Obito no se tropiece con más sellos, ni que esté a punto de morir de nuevo, ya puestos, pero sobrevivirás, ¿verdad? Por favor. Lanzó 2 dragones de fuego contra el shinobi enemigo. Su chakra y resonaba, rebotando en las paredes del puesto de avanzada semidestruido, y Kakashi concentró sus sentidos con mucha fuerza para localizarlos. Pero su audición no funcionaba tan bien con las llamas rugientes en sus oídos, y su olfato no lo ayudaría con todo ese polvo y la sangre de Rin, pero ella no está muerta, Rin, pato. Ella se zambulló, con suerte, y Kurama disparó 9 garras de chakra del cuerpo de Kakashi. Los Iwanin estaban confundidos, asustados por el estallido de chakra demoníaco que derramaba este pequeño niño, y el Kyuubi atravesó a 3 de ellos, muertos, finalmente, y rozó a otros 4. Pero entonces su chakra se redujo de nuevo, y ambos sintieron las pesadas ataduras de un sello de fuego cuadrangular que olfateaba su Katon y vaporizaba sus garras de chakra. Kurama intentó liberarse a esas cadenas de tinta, pero, Chidori Nagashi, siseó el Jinchuriki, invocando su propio chakra del rayo en las yemas de sus dedos y moviendo la mano en un arco horizontal. 2 más fueron abatidos, gritando, mientras el olor a sangre extranjera nublaba la de Rin. Pero entonces el sello se apretó con más fuerza, y Kakashi apenas podía mover las extremidades. Rin jadeaba a su derecha y una oleada de terror lo recorrió. Quizá moriría mucho antes, después de todo, y él le había fallado otra vez. Jutsu de invocación inversa combinado. No podía respirar, tal era la presión de su jutsu, mientras era arrancado del puesto avanzado Uzumaki y arrojado a otro lugar. ¿Qué demonios? Obito y Okuji aparecieron en escena justo cuando sus 2 compañeros de equipo desaparecían en una inofensiva bocanada de humo. Los 5 ninjas enemigos los miraron y sonrieron. Un niño y un perro, dijo uno de ellos con desdén, sacando un kunai de su bolsa. Después de enfrentarte a ese mocoso de ataque, no eres nada. Los ojos de Obito se llenaron de lágrimas otra vez, e intentó parpadear para contenerlas. Apretó los puños y luchó para que no se le notara el tobillo torcido. ¿Qué les hiciste a Rin y a Kakashi? El hombre se rió. Okuji gruñó, con el pelo erizado, sucio y ensangrentado. Parecía un demonio salido del infierno para arrastrar consigo a cuantos pudieran. La cicatriz en su ojo izquierdo lo hacía aún más aterrador. En una nube de humo, Okuji parecía una versión más alta y vengativa de Kakashi. En un instante, se movió. Obito se quedó paralizado por la presión del aire a su alrededor. Un rayo fue la única señal de su paso, así como 4 cadáveres con agujeros sangrientos en el pecho, cayendo al suelo. Una parte de Obito estaba aterrorizada ante la vista, el olor, otra parte pensó que lo merecía, complácida de haber pagado con su sangre. Okuji había recuperado su forma original, inmovilizando al hombre que ya no reía con su sola presencia y sus garras ensangrentadas. El agudo sonido de su relámpago fue reemplazado por su gruñido, aunque Obito tardó unos segundos en procesarlo. Tenía las orejas como si estuvieran rellenas de algodón. Entonces aparecieron Inuri y Kuroki. La niebla que lo envolvía se desvaneció al verlo y corrió hacia el Jonin, que parecía cojear. Inuri Taicho. Kakashi y Rin, se han ido, Taicho, yo doy las órdenes, Obito. Entonces ordénanos que los encontremos.
Por sus ojos entrecerrados, Obito se había pasado de la raya. No le importaba en absoluto. Sus compañeros habían desaparecido. Señaló con el índice a los enemigos muertos. Hicieron un extraño jutsu de invocación, algo. Kuroki le puso una mano en el hombro. Niño, se han ido. Se lo quitó de encima. El corazón le iba a estallar en la caja torácica, le faltaba aire y los ojos le ardían de lágrimas. Se subió las gafas protectoras para secárselas de nuevo. Inuri se acercó a Okuji al bastardo de Iwa. ¿A dónde los enviaste? Iwagakure, respondió, tan orgulloso que podía oír su sonrisa burlancia. Ustedes, los abraza árboles, no pueden. Okuji hundió sus garras en sus hombros, abrió sus mandíbulas y el aire se volvió mucho más pesado. Obito quería, no, necesitaba, huir, rápido. Entonces, el mundo se desvaneció con gran nitidez a su alrededor y el Chuunin pudo ver el orbe casi cegador de chakra concentrado sobre Okuji, con sus tres colas convergiendo hacia él como atraídas por su presencia. Pudo ver el borde dentado de la herida de Taicho justo encima de su rodilla izquierda, oscurecida por la sangre. Pudo ver, Okuji, detente. La pesada presencia de su chakra se disipó como polvo en el viento. La sangre aún goteaba por sus colmillos mientras gruñía. ¿Por qué? Lo llevaremos a Konoha y conseguiremos más información sobre esta invocación inversa, respondió Inuri Taicho, y Obito casi pudo predecir sus siguientes palabras con solo observar sus labios. Si no nos proporciona más información de la que ya tenemos, Okage-sama decidirá su destino. Espero que cumplas mis órdenes de no matarlo ahora. Okuji gruñó bajo en su garganta y se alejó del bastardo de Iwa para dejar que Kuroki lo atara. Todas las fuerzas enemigas han sido eliminadas o capturadas. He encontrado pruebas suficientes para declarar muertos a los dos equipos de Konoha que tenemos ante nosotros. Inuri Taicho habló mientras el otro Jonin noqueaba al ninja enemigo y se lo cargaba al hombro. Volvemos. ¿Qué? ¿Qué pasa con Kakashi y Rin? Tenía la mirada vacía. No podemos alcanzarlos. Están demasiado adentrados en territorio enemigo. No podemos dejarlos solos. ¿Y si estaban demasiado metidos? Eran Kakashi y Rin, miembros del equipo Minato. ¿Qué clase de equipo serían sin 2, 3, ya que Minato-sensei también estaba fuera? Ellos, Uchiha Obito, soy el capitán. Doy las órdenes. Es demasiado arriesgado, por no decir imposible. Él también estaba furioso, con la mandíbula apretada, una vena en la cabeza latía con fuerza y las cicatrices en el cuello eran más evidentes que nunca. Algo en sus ojos cambió al mirar a Obito, pero no cambió de opinión. Volvemos. El Chuunin apretó los dientes, conteniendo a duras penas su argumento. No estaban en condiciones de continuar, y sintió una repugnante sensación de déjà vu ante la absoluta impotencia. El recuerdo de las minas Tortuga, la captura de Kakashi y los largos días en Konoha, siempre entre la negación, la desesperación y el dolor, todo volvió a él con una nitidez milimétrica. La bilis le subió a la garganta. La tragó y bajó la cabeza. Okuji saltó lejos. ¿A dónde crees que vas, Okuji? Preguntó Inuri. La invocación se alzaba sobre una gran roca, con los ojos rojos encendidos de furia. Traeré a esos niños de vuelta a Konoha, sabueso, cueste lo que cueste. No los dejaré morir cuando pueda hacer algo al respecto. Dicho esto, Okuji se arrastró apresuradamente hacia un agujero en una pared agrietada y dejó a los 3, 4, atrás para caminar penosamente de regreso a su aldea, con el peso del fracaso y la vergüenza pesando en la mente de Obito. Kurama reconoció este chakra, este olor, este lugar. Prisión subterránea de Iwagakure. Su chakra había sido sellado en el instante en que aparecieron, aún aturdidos y tambaleándose como cachorros recién nacidos. Kurama probablemente podría forzar una pequeña porción de su chakra a través de una parte descuidada de los sellos, pero no ahora. Si lo notaban, lo redibujarían y aprovecharían su única oportunidad de escapar con vida. Los únicos sentidos que podían usar eran el oído, el olfato y el tacto. Dos pares de manos diferentes sujetaron cada brazo de Kakashi con tanta fuerza que le causaron moretones, y Kurama gruñó en lo más profundo de su mente. ¿Cómo se atrevía a seguir existiendo semejante inmundicia, pues sujetaban al chico como si fuera un premio ganado? ¿Fueron estos los seres por los que Naruto luchó tan duro? Kurama cerró los ojos y arañó el paisaje mental con sus garras. Hacía calor ahora, con la mente de Kakashi dando vueltas como un huracán intentando evaluar la situación y compensar la pérdida de visión. Sus emociones también estaban dispersas por todas partes, así como un par de fragmentos de recuerdos empapados en sangre. Aire seco y polvo, humo de algunas antorchas, sangre, tinta y al menos 10 desconocidos.
El olor de Rin persistía a su izquierda y no disminuyó con el paso del tiempo. Probablemente seguía con ellos. Kakashi aún no había pronunciado ninguna palabra con ninguno de ellos. Kurama estaba considerando empujar a la figura encorvada con sus garras cuando un conjunto de puertas bastante pesadas se abrieron con un crujido y el Bijulu reconoció quién estaba entrando a la habitación por el olor. El maldito Sandaime Tsuchikage. Tsuchikage-sama, saludaron todos los ninjas de Iwa a su líder. Rin se quedó sin aliento. Kakashi se estremeció en lo más profundo de su mente y prácticamente confió su control a las garras de Kurama. Se hundía cada vez más en su mente, como si no quisiera saber nada del mundo. Lo cual probablemente no estaba tan lejos de la verdad. Las cosas solo empeorarían a partir de ahí, así que Kurama lo dejó. Tendría que usar la voz de Kakashi si tuviera que hablar, aunque sería bastante problemático, como dirían dos Nara. Ya era hora de que capturaras al ataque. Sus sandalias tintinearon más cerca, a su izquierda. Debe ser otro estudiante del destello amarillo. Rin no hizo ningún sonido. No me sirves de nada vivo, a menos que estés dispuesto a compartir algunos secretos conmigo, dijo, acercándose. Siempre puedo preguntarle. Él sabe mucho más que tú y puede ser útil de muchas maneras. Kakashi se puso rígido, sin duda todavía escuchando. Mátala y no te diré nada, amenazó lentamente, manteniendo la voz lo más cerca posible de la de Kakashi. Kurama fulminó con la mirada el origen de la voz del Tsuchikage. No te tengo miedo. Se había enfrentado a individuos mucho peores en su milenaria vida. Un bufido. El Tsuchikage se acercó tanto que Kurama percibió el olor terroso que siempre impregnaba su túnica. Entonces, si la chica vive, ¿me lo contarás todo? Kurama consideró brevemente darle un cabezazo al Tsuchikage y enseguida culpó a la influencia de Naruto. No estaban allí para que los mataran de forma tan estúpida. El hombre había desestimado sus atrevidas palabras, considerando las bravuconerías de un niño de casi 11 años con poco que perder. Pero Kurama aún debía andarse con cuidado si no quería que su sombrío futuro se repitiera. Tener que negociar con un humano insignificante le hacía subir el chakra como un inquieto insecto a Burame. Maldijo al 3 veces maldito, Obito, Uchiha por lo que se obligó a decir. Una pieza de información al día y garantizas que viva. Kakashi, Rin fue interrumpido por un golpe sordo, un puñetazo, y cayó al suelo. La Bijulu sintió que Kakashi se ponía alerta al oír el sonido, concentrado en su objetivo, furioso, al borde del pánico. Kurama gruñó hacia un punto por encima de ella, y entonces se dio cuenta de que Kakashi no era tan intimidante a esa edad y se giró para, con suerte, encarar al Tsuchikage. El Tsuchikage soltó una carcajada, como si todo fuera una broma. Una oferta interesante, ataque, pero tengo una mejor. Su aliento se filtraba por su nariz enmascarada. Descubriremos cuánta información puedo extraerles a ambos antes de que la chica muera y pase sus últimos momentos contigo. ¿Qué te parece? Rin dejó escapar un gemido. Kurama apretó los dientes, los de Kakashi, y deseó que este cuerpo ya pudiera soportar el modo Bijulu completo. Okuji no tenía mucho tiempo. Atravesó el follaje de Inokuni, dejando un montón de marcas de garras y rastros de chakra para seguir, pero las únicas personas que querían perseguirlo allí eran ninjas de Konoha y él tenía cosas más urgentes de las que preocuparse. Kakashi. Rin. Kurama. En Iwagakure. Un escalofrío le recorrió la espalda. El Sandaime Tsuchikage no había conservado su puesto tanto tiempo por su bondad, y no necesitaba necesariamente a Rin con vida. Tenía muchos Iryonin en su aldea. No la necesitaba. Okuji se animó a ir más rápido. Por experiencia previa, el Kakashi mayor sabía que Iwa estaba al menos a una semana de Konoha. Eso era, si uno corría a la velocidad de un Jonin, no era detenido por enemigos o patrullas fronterizas y usaba la mayoría de los túneles excavados en las muchas montañas irregulares de Tsuchinokuni. Habiendo servido como guardaespaldas del Rokudaime, no es que eso fuera necesario, de todos modos, en su viaje diplomático a Iwa, el Kakashi mayor conocía algunos de los túneles, asumiendo que no cambiaron demasiado, o que no fueron construidos aún durante la Tercera Guerra Shinobi. El lugar de su misión estaba a unos 4 días de Iwa. Okuji podría llegar en menos de 3 si no descansaba nada. Su cuerpo estaba hecho de chakra puro, ¿cómo iba a cansarse? La herida en su costado izquierdo aún le incomodaba un poco, pero no sangraba. ¿Acaso los Bijulu podían sangrar? Los había visto volar por los aires y estrellarse contra el suelo, y ni una gota, y eso, al menos, era una gran ventaja. No había células que regenerar. Quizás su malestar era solo un dolor fantasma, o algo así.
De cualquier manera, tenía preocupaciones mayores en ese momento. Había dos preguntas principales que debía abordar. Cómo lograr que sus compañeros de equipo salieran y cómo cruzar las líneas del frente. Jiraiya y Okusina estarían allí con las tropas de Konoha y junto con los ninjas de Suna, buena parte del ejército de Iwa y un par de ninjas de Kusa, si no se hubieran vuelto contra Iwa esta vez. No les había ido bien en la primera línea temporal de Okuji. Una mirada al cielo vagamente teñido de naranja le indicó que su primer mediodía de viaje había terminado. ¿Aún necesitaba comer? Okuji decidió no probar esa teoría ahora. No serviría de nada estar demasiado débil para seguir adelante si lo hacía. Aún había muchas criaturas que cazar y comer cerca de la frontera este, ya que aún se encontraba dentro de uno de los bosques de Inokuni. Reprimió su chakra y dio unos cuantos saltos silenciosos hacia adelante. Debió de asustar a medio bosque en su frenética carrera. Allí. Okuji se agazapó aún más en su rama. Una liebre marrón. Olfateó el aire, probablemente pensando que el bosque ya estaba a salvo. Gran error. Okuji consideró si usar un katón para asarlo rápidamente o no. Tenía prisa, no tenía intención de comer carne cruda y potencialmente infectada, y no le preocupaba especialmente que lo siguieran. Incluso con varios enemigos pisándole los talones, había confirmado brevemente que podía crear una dama mitad Rasengan mitad Biju, que volaría por los aires a casi cualquiera con la mala suerte o la estupidez de mantenerse a su alcance. Si lograra equilibrar las proporciones correctas de los chakras yin y yang, incluso podría realizar un auténtico Biju dama, obviamente, no contra un animal salvaje. Con la mente tomada, Okuji escupió fuego hacia la pequeña liebre. Murió con un breve y agudo chirrido. Estaba un poco pasado de cocción. Acabo de usar un maldito katón para cocinar un animal vivo, pensó con cierta histeria, impregnado de su chakra mixto y con todo el pelaje adherido a sus restos carbonizados. Por no hablar de todos los huesos e intestinos que probablemente no debería comer. Pero tenía prisa. Confió en que su cuerpo anómalo no se volviera contra él y se tragó la liebre asada. Se lamió los colmillos. No fue tan malo como temía. Como Kakashi, sin duda había comido peor en peores condiciones. Kakashi estaba prisionero en Iwa, junto con Rin. Pensarlo fue suficiente para que Okuji escapara de nuevo bajo la luz del sol moribundo. Será mejor que no llegue tarde ahora, o nunca más podrá mirar a su equipo a los ojos. O bien fue un juego enfermizo de ellos, o fue una pequeña misericordia. Rin había estado encerrada en una celda sin ventanas con Kakashi. La única luz provenía de un pequeño agujero rectangular en la puerta de hierro de su celda, con 3 pequeñas barras de hierro para asegurar que ni siquiera pudieran pasar las manos. No tenía ni idea de qué clase de plan justificaría dejar sus extremidades a merced de sus captores. Su brazo derecho ardía con cada punzante corte de aquella cuchilla afilada. Su antiguo almuerzo yacía en un charco maloliente cerca, mezclado con su propia sangre. Ella se tambaleó hacia su compañera de equipo, su muy quieta compañera de equipo. Kakashi no había emitido ningún sonido durante las últimas horas. ¿Cuántas? Se preguntó, excepto. ¿De verdad crees que te diré algo si te atreves a matarla? Su desafío le había costado un trozo de carne destrozado en lugar de su brazo derecho y numerosos cortes en el torso. Rin tuvo que decirles su nombre e incluso el alcance de su conocimiento de Iryonin para que se alejaran de Kakashi antes de que perdiera una cantidad letal de sangre por su terquedad. Ella dudaba mucho que usaran esa información en su contra, y se fueron después de eso. No tenía ninguna duda de que Kakashi moriría si esas heridas no se trataban. Sin su chakra, Rin ni siquiera podía analizar el daño interno que esos ninjas de Iwa le habían infligido a su compañera. Apretó los dientes e intentó forzar el chakra curativo en sus manos de todos modos, porque Kakashi iba a morir. No lo soy, dijo con voz áspera. ¿Había hablado Rin en voz alta? Y Kakashi hizo un gesto con la mano izquierda. Ella tragó saliva. Soy el Iryonin aquí, Kakashi. No te dejaré aquí desangrándote. Un resoplido sibilante, una risa. Y su cabeza se inclinó hacia un lado. Sus ojos blancos como la leche se arrugaron y sus rasgos ensangrentados se retorcieron en una sonrisa pálida. El sello, está en tu espalda. Al menos, el mío. La comprensión le abrió los ojos de par en par. Puedes. El tuyo no puede ser tan malo como el mío. Su alegría forzada le rechinó los oídos. Kakashi no debería sonar tan frívolo ante esta muerte agonizante, pero, si lograba liberar su chakra, ella podría sanarlo. Él viviría. Rin se giró, aún desplomada en el suelo, e intentó no mirar la sangre y el vómito en el suelo.
Sus captores le habían arrancado la camisa de manga larga para cortarle el brazo sin impedimentos y humillarla. Al menos Kakashi podía, voy a tocarte el hombro izquierdo y buscar. ¿Cómo podría encontrar una foca que no podía ver? A menos que puedas verla. El Chuunin bajó la mirada hacia sus extremidades, encogiéndose ante el estado de su brazo derecho, aunque no tan grave como el de Kakashi, y su torso. No puedo. Está bien. 3 segundos para el contacto. Su mano vibraba con chakra penetrante, provocando un hormigueo en su piel. ¿Ya se había liberado de su sello? ¿No había dicho que el suyo era malo? En la parte baja de su espalda, su mano se detuvo. Le tocó el hombro y Rin se giró, con el ceño fruncido por la preocupación. Usó su mano derecha ensangrentada para hacer señales. No hay suficiente chakra para la liberación. Se detectará un sabotaje incompleto. Las lágrimas ya se acumulaban en sus ojos. Apretó los puños, haciendo que su brazo derecho gritara de dolor, y todo su cuerpo tembló. Morirás, susurró, como si hablar más alto lo hiciera realidad al instante. Kakashi inclinó la cabeza un par de veces y lentamente levantó el brazo derecho hacia su rostro. Probablemente había intentado estar a la altura de sus ojos, pero el sello de polilla en sus ojos le impedía ver nada. Rin se quedó mirando. La niña asustada que llevaba dentro quería gritar y gemir por la cantidad de sangre en el brazo de su compañero. La Iryonin se obligó a examinar, ¿su brazo curado? Murmuró sus intenciones y extendió la mano izquierda. Kakashi la dejó limpiarle un poco de sangre del antebrazo y frotar con el pulgar las cicatrices pálidas y ligeramente dentadas que cruzaban su brazo. Una mirada a su pecho le mostró una imagen similar, pero sin limpiarle la sangre que se secaba en las costillas, no lo sabría con certeza. Se estaba desangrando hasta hace unos minutos, Rin estaba seguro de ello. Pero a caballo regalado no le miraría los dientes. Habría tiempo para preguntas si lograban salir de Iwagakure, o de Tsuchinokuni por completo. Ojalá, controlando cuidadosamente su respiración, Rin se acurrucó a la izquierda de Kakashi. Mañana sería mucho, mucho peor. Kakashi había recibido entrenamiento para resistir la tortura, se convirtió en Chuunin mientras Konoha estaba al borde de la guerra, pero eso se había basado principalmente en Genjutsu aunque el ninja enmascarado de Konoha no se andaba con rodeos debido a la edad de Kakashi, seguía siendo perjudicial herir gravemente a shinobi sanos. Se recuperó casi por completo en una semana. Tenía 3 vívidos recuerdos futuros de tortura. El primero lo confundió, porque el chico con Mokuton, Tenzou, solo le retorció las muñecas y apretó el agarre de su jutsu en tobillos y muñecas. Todo era un montaje, por supuesto, pero algunos pensamientos dispersos de su yo mayor aún lo desconcertaban. El segundo parecía una estancia no deseada en un puesto avanzado de Kiri. Si Kakashi lo observaba con atención, el dolor sería suficiente para hacerle olvidar su propio nombre. Se apartó del recuerdo del futuro como si se quemara, lo cual en realidad era parte de esa sesión de tortura. El tercero era Tsukuyomi, y Kakashi sabía que debía mantenerse lejos de él. Pero ninguna de esas experiencias futuras les serviría en su plan de escape, y el Chuunin no tenía intención de retomar el control de un cuerpo que apenas podía moverse debido a sus heridas. Aunque aún podía soportar ese nivel de dolor, no significaba que quisiera experimentarlo. Te he cubierto medio día, Kit. Kurama se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Sé más que tú sobre Fuinjutsu y los túneles de Iwagakure, ya que he estado aquí antes con el Rokudaime. Escabullirme sin que todo Iwa descubra mi existencia requerirá mucha planificación. Frunció el ceño. Y cooperación. Kakashi resopló antes de poder contenerse. ¿Hablas de cooperación? ¿Te atreves a cuestionarme? Kurama arqueó una ceja. No habrías llegado ni a la mitad de aquí sin mí. No habría tenido que hacerlo. Por supuesto, preferirías presenciar el fin del mundo con tus propios ojos. Qué desconsiderado de mi parte darte la oportunidad de salvarlo. El Chuunin entrecerró los ojos al ver al imponente Bihulu que se alzaba sobre él. Deja de fingir que lo haces por voluntad propia, Kurama. Ante eso, el Kyuubi lo miró fijamente, impasible. ¿Qué te hizo pensar que actuaba con buena voluntad? Salvar el mundo me dará una oportunidad. Salvarte a ti ya que eres mi recipiente, por si lo has olvidado me mantendrá con vida. Salvar a Konoha de sí misma me mantendrá a salvo. Kakashi no sabía qué más esperaba. Kurama había roto su rutina de shinobi, irrumpiendo desde un futuro no muy lejano sin nada que perder excepto su libertad. Aún así, el Bihulu decidió seguir el ejemplo de Okage-sama, aunque claramente no había descartado la opción de matarlo por completo.
Arrastró al Kakashi mayor a la mezcla, junto con todos sus recuerdos de compañeros, estudiantes y muerte. Todo terminó en muerte. Cada pieza encajó y Kakashi estaba tan tenso como un alambre ninja enrollado. Kurama planeaba convertir Konoha en su refugio para vivir el resto de su vida, probablemente eterna. Sin importar el daño que causara a la aldea que Kakashi había jurado proteger. Por un momento de impotencia, consideró no regresar nunca a casa para mantenerla a salvo de los Biju. Pero Rin aún estaba allí, acurrucada a su lado izquierdo, durmiendo inquieta. Merecía regresar a Konoha y vivir. Sin que nadie lo supiera, muchos rostros aparecieron frente a él y los reconoció a todos. Obito, Minato-sensei, Kusinane, Anko, Gai, Genma, Raido, Kurenai, Asuma, Tenzou, Yugao, Itachi, Naruto, Sasuke, Sakura. Ellos también merecían vivir. Si no hacía algo respecto al futuro, todos iban a morir, y Kakashi apartó los recuerdos futuros de cada muerte, uno peor que el otro. Kurama no destruiría Konoha, al menos no intencionalmente, si Kakashi cooperara en su plan de salvar al mundo, incluido él mismo, y tenía el presentimiento, traidor, de que los Biju cumplirían con sus condiciones. En esos largos meses que pasó en constante compañía de Kurama, y de su yo adulto, Kakashi descubrió que el Biju era sorprendentemente humano, al menos en cuanto a carácter. Era hostil, arrogante y a veces bastante sarcástico. Pero también mostraba preocupación por ambos Kakashi, llegando incluso a obligarlo a salvar a Obito antes de que apareciera el Kakashi adulto. Esto no fue algo que ayudara directamente a Kurama. Habría resuelto un problema enorme, sin tener que discutir con Kakashi en el acto. Y aún así, el Biju lo salvó de todos modos. Tomó el lugar de Kakashi ya que fueron convocados de forma inversa a Iwa sin que nadie se lo pidiera. ¿Por qué? Kakashi respiró hondo en su mente. La única forma de responder a esa pregunta era examinar las siguientes acciones de Kurama. La única forma de salvar a quienes merecían vivir era regresar con ellos. Le sorprendió la calidez de su paisaje mental. La primera vez que lo recorrió, no era más que una biblioteca helada con un enorme zorro demoníaco y una hoguera blanca. Ahora, era una especie de lugar seguro donde encerrarse y hablar con alguien cuando el mundo era demasiado sombrío para afrontarlo solo. Lo haré. Kurama parpadeó 2 veces. ¿Habitarás tu propio cuerpo? Obviamente. Una mueca en su rostro enmascarado. Aunque deberías dejar de robarles el de otros. Ese es el trabajo de Orochimaru. Al menos, en tu futuro. Por un segundo, se miraron fijamente. El cuello mental de Kakashi dolía. Entonces el hocico de Kurama se contrajo y sonrió con sorna, mostrando sus afilados colmillos. Se suponía que debía ser amenazante, quizá, pero en cambio, le dieron ganas de reír. ¿Qué? ¿Qué broma compararme con esa serpiente? Deberías alegrarte de que no te esté comiendo ahora mismo. Sus rasgos peludos se distorsionaron en otra expresión seria. ¿Lo decías en serio? Él asintió. Kurama asintió. Saldremos todos, Kit. Con una sonrisa diferente que gritaba broma privada, añadió. Créelo. Kakashi se acomodó en una de sus colas, salió de su paisaje mental y se deslizó hacia el olvido del sueño, prometiéndose a sí mismo descubrir el misterio que era Kurama, el Kyuubi viajero en el tiempo. No hubo ninguna ceremonia la situación ya era bastante desesperada. Habían perdido a su Raikage, junto con 200 shinobi de rango Chunin y Jonin. Kumogakure estaba demasiado dispersa. Kiri se había aliado con Konoha para derrotar a su líder, pero no tardarían en marchar sobre su aldea. Todos esos civiles, todos esos shinobi, era su deber como Yondaime Raikage mantenerlos a salvo, incluso si eso significaba retirarse de la guerra, la misma guerra en la que murió su padre. Miró fijamente la pared más cercana de su oficina. Destruirla no ayudaría a su padre, ni a su aldea, ni a sus camaradas. Sería un desperdicio, por mínimo que fuera, de recursos y trabajadores. No podía permitírselo, no ahora. El Raikage se obligó a calmarse y a mirar fijamente el pergamino en blanco sobre su escritorio. La diplomacia nunca había sido su fuerte. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que la supervivencia de Kumogakure dependiera de ella. Su aldea siempre ha sido demasiado poderosa como para cerrarse a tratados fácilmente incumplibles. Escribir las condiciones de su tregua equivaldría a rendirse. Pero si no los enviaba pronto, Konoha y Kiri se darían cuenta de su debilidad y atacarían. Sin embargo, también era cierto que Kumo se había unido a la tercera guerra shinobi pocos meses después de su inicio, por lo que se suponía que contaban con más recursos.
Era posible que las demás aldeas ocultas pensaran que tenían más ases bajo la manga y acordaran una tregua más rápidamente. Al menos hasta que Iwa lograra un truco asombroso para destruir tanto a las tropas de Konoha como a las de Suna, o hasta que los legendarios shinobi de Konoha atravesaran sus defensas y obligaran a Iwa a rendirse. Lo que ocurriera primero. Pero también estaba su acuerdo sobre el pequeño Jinchuriki, hijo del colmillo blanco. Si Kumo se retiraba de la guerra, Iwa seguramente rompería su acuerdo. Se recostó en la silla de su padre. ¿Importaba? Se pondrían en el bando contrario del Tsuchikage y dejarían un segundo Jinchuriki en manos de Konoha, pero también ganarían tiempo para recuperar fuerzas y entonces no importaría en absoluto. No era como si Konoha o Iwa fueran a declarar una guerra en un futuro cercano después de esto. Decisión tomada, el Raikage comenzó a escribir su oferta de tregua con Konoha. Al mediodía del día siguiente, Okuji llegó a las tropas estacionadas en Kusanokuni. Había dejado atrás la reconfortante familiaridad de los bosques de Inokuni y esquivó los dolorosos recuerdos de los bosques de Kusa llenos de hongos gigantes y bambú hacía un puñado de horas. Ahora solo había algunos dispersos árboles en la llanura herbosa que lo rodeaba. Claro, sin contar el aire ondulante de un genjutsu alrededor de un campamento shinobi, con suerte compuesto mayoritariamente por Konohan. No tenían una relación amistosa con Suna, hasta que Gaara y Naruto llegaron y cambiaron el statu quo. Un hormigueo en las patas le advirtió que había pisado un sello de detección. Okuji aplaudió a quienquiera que hubiera colocado ese fuinjutsu. Estaba muy bien escondido. Siguió caminando hacia el campamento con la mayor discreción posible. Lo cual no era muy fácil, claro está, porque la sangre de sus presas todavía manchaba su hocico y su olor flotaba en el aire que lo rodeaba. Solo 2 shinobi salieron a saludarlo, uno por cada aldea. ¿Quién? El Konohan arrugó la nariz al darse cuenta de que Okuji no era humano. ¿Quién es tu invocador? Okuji llegó a 10 metros antes de que levantaran sus armas, una katana y una marioneta, en señal de advertencia. Ataque Kakashi. El nombre provocó una reacción idéntica en los 2 ninjas. Asco. Siempre le había encantado hablar con esa clase de imbéciles. Tengo una actualización urgente para Jiraiya-sama y Kushina-san. ¿Del Hokage-sama? Okuji consideró decir la verdad, de verdad que sí, pero intentarían acusarlo de deserción si lo hacía. Tampoco ayudaba que Jonin y Chunin sospecharan que era una especie de espía de Kumo. Él asintió. Es información clasificada. Miró significativamente al ninja de Suna para recalcar su mentira piadosa. El ninja de Konoha guardó su katana. Pasa, entonces. Con una mirada suspicaz, el Sunanin regresó al campamento cubierto de genjutsu y condujo a Okuji adentro. Su tienda se abrió con un crujido. Uzumaki Taicho. ¿Cuántas veces me llamarás Kushina, Datebane? Su murmullo fue completamente ignorado y su mirada se posó en el semidemonio a su lado. Oh, hola Okuji. Entrecerró los ojos. Sandaime-sama no los envió a los 4 aquí, ¿verdad? Antes de que Okuji pudiera responder, Raichi dijo. Hokage-sama envió esta citación solo para dar información clasificada, Uzuem, Kushina Taicho. Hecho esto, abandonó apresuradamente su tienda. De acuerdo. Kushina parpadeó al ver el aspecto despeinado y ensangrentado de Okuji. Su pelaje blanco y rojo necesitaba un cepillado a fondo y un baño, aunque la mayoría de los shinobi del campamento también. Al menos no les goteaba sangre de la barbilla. ¿Estás bien? Se sentó, con los hombros encorvados y las orejas caídas. Estoy mejor que Chibi-rin, Kushina-san, y seguro que empeoran cada hora. La aprensión se enroscó en sus entrañas como una serpiente malvada. ¿Qué pasó? Kyuubi salió de sus cavilaciones para escuchar. Unos ninjas de Iwa invocaron a Kakashi y Rin a su aldea ayer. Sus cansados ojos rojos se encontraron con los de ella. He estado corriendo desde entonces para sacarlos. Obito y los 2 Jonin al mando regresan a Konoha, ¿y quieres correr a Iwa sola, Datebane? Okuji tuvo la decencia de parecer avergonzado por medio segundo antes de ponerse a la defensiva. No hay otra opción. Kushina dio un paso adelante para cernirse sobre él. Él se encogió al ver cómo su cabello se alzaba como las colas del Kyuubi. Claro que estaba asustado. ¿Crees que yo no quiero hacer eso también? Chilló, aunque al menos el otro shinobi tuvo la presencia de ánimo de no irrumpir en su tienda. Hay kilómetros de terreno patrullado por Iwa, puestos de avanzada, exploradores, espías, ¿sabes siquiera dónde ir? Es una aldea oculta por algo. Datebane. Tendríamos que atacar en masa para arrasar el puesto de avanzada más cercano, pero no sabemos en quién confiar. Okuji mostró un poquito los colmillos.
Indícame la dirección correcta y arrasaré con todo. Cada segundo que perdamos, lo sé. Ser responsable de otros ninjas de Konoha la hacía más cautelosa al elegir en quién confiar. No permitiría que otros espías de Iwa los eliminaran uno a uno. Aunque no tenía intención de dejar a los estudiantes de Minato a merced de Iwa, Kushina no podía sacrificar a todos los shinobi bajo su mando, ni amenazar al capitán Suna para que le prestara a sus hombres. Además, si ya estaban en Iwa, ¿y qué esperanza tenían de llegar a la aldea oculta antes de que Kakashi y Rin fueran asesinados? La abominación está lista para derramar sangre, humano, retumbó el Kyuubi en su mente. Okuji estaba lejos de ser una abominación, pero Kushina ya había discutido con el Bihulu varias veces sin llegar a nada. Quizás lo intentaría otra vez cuando todo se calmara. Sin embargo, la Uzumaki no pudo negar el comentario de Kurama. Okuji tenía un fuego en sus iris rojos, tan similar al del Kyuubi, que significaba que mataría a sus enemigos incluso si ella no le daba permiso. Bien podría ver lo que Okuji tenía que ofrecer para cambiar este lado de la guerra. Apenas 2 horas después, Okuji estaba agazapado en un trozo de hierba alta. Había 2 pequeños montículos en la llanura, rodeados por al menos 30 tiendas de campaña y un arsenal de minas terrestres, del cuerpo de explosión, y un par de capas de genjutsu. Okuji se coló entre ellos con toda su experiencia Ambu. Desde su escondite, el ninja de Iwa parecía guijarros que salpicaban el paisaje. Al menos 100 personas, fácilmente, sin contar los túneles subterráneos que seguramente habían excavado. Con razón, incluso Kushina se vio detenida por tantos enemigos. Okuji respiró hondo. No había tiempo que perder. Concentró chakra sobre su boca, convirtiéndola en una esfera oscura que crecía rápidamente. El aire se volvió pesado a su alrededor. La hierba se dobló y el suelo se agrietó, y Okuji seguía alimentando su chakra mixto a la Bihulu Dama. Un paso en falso y él sería el que explotaría, junto con los ninjas de Konoha Suna escondidos 100 metros detrás de él. La gente gritaba a lo lejos. Lo alcanzarían rápidamente si no se apresuraba. Dobló el cuello hacia atrás. La dama Bihulu le bloqueaba la vista, tan grande que había crecido, su chakra exudado era tan denso que ahogaba las demás señales de chakra a su alrededor. Apenas sintió sus púas mientras intentaban alcanzarlo más rápido y detenerlo. Tan pronto como una mota de luz azul se coló a través de su jutsu, demasiado chakra yang, esto no era un Rasengan, maldita sea, Okuji lo presionó en una bola más pequeña, la escupió hacia el puesto avanzado de Iwa y aplastó su cuerpo contra el suelo. Su Bihulu Dama impactó el montículo de la derecha y lo hizo estallar por completo. Una gloriosa esfera al rojo vivo le quemó los ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en la cuarta guerra shinobi y el increíble poder del Kyuubi, de Obito, de Madara Uchiha. Era un nivel de destrucción completamente nuevo, y le recordó al Kakashi mayor por qué los Bihulu eran tan temidos. Explosiones menores salpicaron el área circundante, sin duda activadas por la Bihulu Dama, y cerró los ojos con fuerza ante la combinación de luces cegadoras. Una ráfaga de aire impregnado de chakra casi lo derribó, de no ser porque se aferraba al suelo con su chakra y sus garras. Okuji retrocedió a pesar de sus mejores esfuerzos. Mostrando los colmillos, clavó sus garras más profundamente en el terreno y vertió más chakra en sus patas. Un estruendo fuerte y continuo sacudió el aire, como una furiosa tormenta, y arrancó los árboles más cercanos a la explosión, haciéndolos volar a escasos centímetros de su cabeza desprotegida. Esperaba que nadie detrás de él fuera aplastado por esas plantas que se aproximaban. Entrecerró los ojos ante la bola de luz que se desvanecía rápidamente y observó cómo era reemplazada por un humo oscuro cargado de su chakra. Era muy poco probable que todavía hubiera alguien con vida allí. Rápidamente, muchas firmas de chakra se acercaron a su posición por detrás. Reconoció a Kushina y a una docena de ninjas de Konoha, así como a un par de ninjas de Suna. Eran mucho más jóvenes de lo que recordaba. Más impresionables, se dio cuenta, y mucho más temerosos de él. Algunos lo miraban con los ojos abiertos. Otros contemplaban la nube de humo que se elevaba del cráter. Algunos temblaban. Un puñado de shinobi se apartó de él, mientras algunos ninjas de Suna intentaban ocultarse de su vista con indiferencia. Lo único que tenían en común era el rápido aleteo de su chakra, al ritmo de sus agitados latidos. Conmoción, susto, terror. Ninguno de ellos había sospechado que una simple invocación sin invocador pudiera arrasar todo un puesto de avanzada de Iwa con un solo jutsu. Kushina era la única que estaba a su lado. Se quedó boquiabierta, con los ojos abiertos. Ella también estaba sorprendida, y probablemente nunca volvería a mirarlo con los mismos ojos.
El chakra del Kyuubi pasado parpadeó desde dentro de su prisión, complacido, y Okuji se estremeció ante el estruendo de la risa sedienta de sangre que sintió del Biju. Kusina-san. Casi todos lo miraron con asombro. Otros estaban demasiado absortos en el cráter que había creado como para oírlo. Iré a territorio enemigo. Si me necesitan y la pelirroja negó con la cabeza. Ya podemos ocuparnos de esto, Datebane, puedes irte. Hubo un par de protestas balbuceantes, pero Kusina fulminó con la mirada a sus fuentes, como si los desafiara de detenerlo, y eso los calló en un tiempo récord. Okuji corrió hacia Iwagakure, sintiendo sus susurros distorsionando sus acciones y convirtiéndolas en infames rumores y mitos. Minato estaba exhausto. El puñado de sobrevivientes de Konoha, él, Orochimaru, 2 Shiryonin, un Hyuga y 2 Uchiha, caminaron de regreso a la puerta, sintiendo a todos los equipos cercanos mirándolos, por delante y por detrás. No tenían la culpa, supuso, si no sabían a quién se enfrentarían Destello Amarillo y el Sannin Serpiente en el último combate en el sureste. Los 7 parecían haber sido arrastrados a patadas y gritos al infierno y haber tenido que abrirse paso entre las entrañas del Shinigami con fragmentos de vidrio. Minato reconoció distraídamente algunas firmas de chakra aquí y allá, miró fijamente a Orochimaru, que estaba informando a los ninjas en la puerta, y rápidamente hizo una doble toma cuando vio un par de gafas anaranjadas enmarcadas por puntas de cabello negro azabache. Pero no había ningún chico más bajo con pelo plateado, ni ninguna chica con pelo castaño chocolate mediando entre ellos. Se acercó a su alumno por detrás. Obito, Minato-sensei. El rubio ya tenía un kunai en la mano antes de darse cuenta de que era su alumno. Era solo un abrazo y no debía destriparlo por instinto. Rápidamente lo clavó antes de que Obito viera el peligro en el que acababa de estar. El Chunin habló antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Sensei, teníamos una misión de rango B con él, señaló al Jonin congelado que estaba detrás de él, y con otro Jonin, pero había sellos extraños alrededor y el ninja de Iwa hizo desaparecer a Bakakashi y a Rin, el Iwanin que... Minato quiso creer que había oído mal. La ausencia de sus 2 estudiantes con la correspondiente invocación semidemoníaca le oprimía los pulmones, cortándole la respiración. El Jonin le resultaba familiar. Dio un paso al frente. Tenía la mirada congestionada de alguien que quisiera estar en cualquier lugar menos allí. Kakashi y Rin fueron invocados de forma inversa a, presumiblemente, Iwagakure. Okuji fue tras ellos a pesar de mis órdenes de no hacerlo. Inclinó la cabeza. La misión ha sido un éxito, pero no he logrado mantener a salvo a tu equipo, Namikaze-san. Todo el mundo los escuchaba a escondidas y hablaban en voz baja. El suelo se balanceaba un poco bajo sus pies. Sentía la cabeza tan ligera que bien podría haber volado con una brisa. Consideró las probabilidades de que todo a su alrededor fuera un genjutsu, una broma elaborada, una pesadilla o su propio infierno. No pintaba bien en ningún caso, porque parecía peligrosamente cercano a la realidad. Entonces Minato, con el poco chakra que había recuperado, hizo lo único razonable. Agarró la mano de Obito y se dirigió Iraisin a su propio apartamento. Obito casi se cae de cara contra la pared. Sensei, ¿qué? Minato-sensei aún lo sujetaba con fuerza de la mano derecha y lo arrastró sin esfuerzo hasta su sala, con una mirada extraña en los ojos. Estaban muy abiertos, pero vacíos. Se sentó en su sofá verde claro, en el lado opuesto de una ventana cerrada, en un rincón desde donde podía ver las puertas que conducían al dormitorio, al baño y al exterior, y Obito se vio más o menos obligado a seguir su ejemplo. ¿Qué pasó? La preocupación ahogó el vacío en sus ojos azules. Su tono áspero hizo que Obito se estremeciera, pero empezó a hablar. Había un grupo de ninjas de Iwa en un edificio subterráneo, y Kakashi dijo que había grabados del clan Uzumaki en las rocas. Kusinane tiene un clan. El sensei negó con la cabeza. Ya no. ¿Qué pasó? Dijo que había sellos por los grabados, e Inuri Taicho nos dijo que nos dividiéramos, y yo fui con Okuji, que da mucho miedo cuando muerde a la gente hasta la muerte. Sensei, él les arrancó la garganta, ve al grano, Obito. El Uchiha se encogió en el sofá y tragó saliva. Minato-sensei solo usaba ese tono cuando estaba a punto de masacrar a un montón de gente. Pero entonces, como un estúpido, usé la gran bola de fuego para atrapar a 4 ninjas de Iwa y todos empezamos a pelear, pero entonces el suelo se abrió y caímos. No sabía dónde estaban los demás. Había muchos sellos alrededor, y Okuji me sacó, pero estaba preocupado, así que corrimos y se desató una ola de fuego, sensei. Estaba seguro de que también estaban Kakashi y Rin, pero cuando llegamos, ya no estaban.
Entonces todo se volvió mucho más nítido a su alrededor, y se quedó mirando los sorprendidos ojos azules de Minato, sintiendo la imagen grabarse en su mente. ¿Se ha ido? Repitió Minato-sensei. ¿Invocado por reversa? Obito asintió. Okuji mató a 4 ninjas de Iwa con una especie de raitón, luego capturó al quinto y Kuroki-san lo arrastró hasta la torre Okage, o algún otro lugar, jugueteó con las manos en el regazo. Okuji probablemente siga corriendo a Iwagakure para rescatarlos, su sensei lo miró fijamente. Asintió lentamente varias veces, desviando la mirada a veces, pero siempre volviéndola a él. Finalmente dijo: «Tienes el Sharingan». Obito se quedó paralizado. Abrió los ojos de par en par. Se le cortó la respiración. ¿En serio? Sí. Minato-sensei sacó una especie de espejo de mano de un cajón a la derecha del sofá y lo apuntó hacia él. El Uchiha lo miró, fijándose en cada mota de polvo de su rostro, sus gafas protectoras, su chaqueta azul y naranja. Sus ojos estaban rojos como la sangre, 2 tomoe en el derecho y 1 en el izquierdo. Había desaparecido el negro intenso que siempre tuvo. Desaparecerían las miradas de sus compañeros de clan, su título de oveja negra de los Uchiha. Y aún así, vio con claro detalle cómo las lágrimas brotaban de sus ojos y se deslizaban por sus mejillas. «Tengo el Sharingan», dijo, con un ligero temblor en los hombros. Pero Bakakashi, Rin, ellos, su voz se quebró con un sollozo. Obito hundió la cara entre las manos aún sucias del viaje, se dio cuenta, y le dio igual y se encogió, con una letanía de cosas que no deberían haber sucedido así resonando en su cabeza. Un par de brazos largos lo envolvieron y lo sujetaron a un chaleco Jonin arruinado. Y, si se hubiera preocupado de concentrarse, Obito habría notado la humedad de las lágrimas en su hombro izquierdo.